días, señoras y señores. Bienvenidos a la redacción abierta de las mañanas en El Toro Televisión de este viernes 24 de julio, en el que seguimos muy pendientes de los rebrotes, el aumento de focos activos que se está produciendo en nuestro país. En las últimas 24 horas se detectaron 971 nuevos contagios. Estamos ya muy cerca de superar la barrera psicológica de los 1000 contagiados cada día. Y estamos pendientes también de las novedades que se siguen conociendo que afectan a Podemos y sobre todo al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. A partir de la 1 estará con nosotros, como cada día, María Montero, periodista de Tribunales de Confilegal, que nos pondrá al día. Ahora voy a saludar en la mesa a Manuel Zalba. Manuel, ¿qué tal, bienvenido? María? Buenos días. Muy bien, contento de estar aquí otra vez en el programa. Y esperemos que vengas bueno, muchos además días con unos antes temas de muy que interesantes hoy, o sea que no nos vamos a aburrir. Desde luego, no nos vamos a aburrir. Vamos a empezar hablando de lo que más nos preocupa a todos, yo creo que son esos rebrotes. Tú en Zaragoza me contabas que la gente está muy concienciada, como en Madrid. Sí, bueno, la verdad que todo el mundo procura pues tener esas distancias de seguridad, el uso de la mascarilla. Preocupa, pero bueno, también asusta más que tenemos esa pandemia en el gobierno, como comentábamos el otro día, y que van a jugar también con este estado de miedo, de alarma intermitente. Los hosteleros están muy preocupados. En mi ciudad, en Zaragoza, por ejemplo, que se ha cambiado de fase en los últimos días, de un día para otro está prohibido ciertos comportamientos dentro de los bares, las personas no saben pues qué está prohibido en ese momento y qué no, la policía también en muchos establecimientos que he podido conocer de personas que están en mi entorno han tenido situaciones muy complicadas, poco menos que accede la policía como si estuviera aquí buscando terroristas, ¿no? En vez de tener una labor de concienciar, de informar, sobre todo porque como todos los días cambia, un día se puede estar en la barra, otro día no se puede, otro día en la terraza hay que tener la mascarilla todo el tiempo, otro no hace falta. Entonces, lo que sería lógico es que además una policía local, como es en este sentido, lo que tiene que hacer es velar por los intereses de los ciudadanos, pero no tener ese afán sancionador y en muchos casos también una chulería que es impropia tanto para los hosteleros, que lo que quieren es salvar sus negocios después de estar cerrados durante tanto tiempo, como para las personas que con mucho esfuerzo, porque o bien están en ERTEs o bien se les ha visto que sus ingresos han disminuido, pero también intentan activar la economía, estar en la calle con sus familias y más también en estos meses de julio, de agosto, que tras el confinamiento pues también se necesita, ¿no? Yo creo que también hemos podido ver muchas personas que están muy deprimidas después de todo lo que está pasando y lo que se debería, obviamente, es concienciar, informar, pero no sancionar de esas formas tan brutales, porque por lo visto, además, hoy ha salido una noticia que ciudades como Zaragoza, en Andalucía también lo he visto, están diciendo que están prohibiendo el botellón con sanciones superiores a los 100 euros, pero ¿cuándo ha estado permitido el botellón? Pero yo me estoy refiriendo a personas que están en veladores de una forma tranquila o personas que están consumiendo dentro de restaurantes. Los hosteleros están muy preocupados. Zaragoza es una ciudad que están incrementándose los rebrotes, también en zonas del Pirineo, de Huesca, que hay muchas pues, personas que vienen al campo y que pues obviamente no se pueden tener esas distancias porque muchas veces viven en zonas que duermen prácticamente confinados, ¿no? Las personas que están trabajando en la agricultura o en la ganadería. Entonces la verdad que es muy preocupante, pero sobre todo yo animo a que pues las autoridades de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas pues sobre todo hagan hincapié que la policía pues debe antes que nada informar y no sancionar de esa forma como está sucediendo actualmente. Hay zonas que preocupan especialmente, no solamente Zaragoza ha cambiado de fase, también les contábamos ayer, por ejemplo, el caso de la ciudad de Totana. Vamos a recordar cómo está el mapa de los contagios en nuestro país y cuáles son las zonas que han retrocedido o que se encuentran en la situación más grave. En el primer mes sin confinamiento los contagios bisemanales han subido casi un 400% y las comunidades autónomas tratan de frenar el avance del virus. Lo último en la región de Murcia. Su gobierno ha anunciado la marcha atrás de la situación de Totana. Se amplían y mucho más las restricciones les devuelven a una especie de fase 1. El motivo, se han detectado 55 casos nuevos a partir de un brote en un pub y de hecho la Consejería de Sanidad teme que sean muchos más. Las consecuencias, nadie debe entrar ni salir del municipio y todos deben quedarse en casa. Deben de intentar estar en su casa, en su lugar seguro, como siempre hemos dicho, y salir exclusivamente para comprar las cosas imprescindibles, salir lo menos posible y no tener reuniones, porque ahora mismo es uno de los sitios y de los focos más importantes. Salir del municipio en principio, salvo en situaciones de trabajo o necesidad.
El municipio de Totana, de unos 30.000 habitantes, cierra sus centros de día y se restringen las visitas a las residencias, al tiempo que se cerrarán sus centros de salud, excepto para la atención relacionada con la pandemia. En estos momentos hay 252 positivos activos en la región de Murcia, casi 60 más que ayer. Navarra es la tercera comunidad con mayor incidencia acumulada de casos por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Aragón y de Cataluña. Por el momento, el gobierno foral ha decidido que el barrio Pamplones de Mendillorri vuelva a fase 2 tras un brote que ya alcanza a 122 personas. Estas son imágenes de esta misma mañana de los preparativos para realizar pruebas PCR en dicho barrio. Allí se ha decretado el cierre de bares, discotecas, salones de juego a las 2 de la madrugada, ha prohibido en horario nocturno los botellones y ha reducido a 10 los grupos en hostelería. La gente, pues eso, en sus casas, sale menos la gente, la verdad, y los jóvenes pues están casi todos confinados. Los que no se habían autoconfinado en prevención se van a tener que confinar ahora a partir de la PCR. En Aragón, la segunda comunidad con más casos de COVID, tiene la vista puesta en Zaragoza y su entorno. En esta comunidad casi todo el territorio, a excepción de la provincia de Teruel, está en fase 2 flexibilizada por el aumento de casos en los últimos días. Según las últimas cifras, todo el territorio ha notificado 325 nuevos casos de coronavirus. En las zonas de fase 2 flexibilizada ha habido 281. Como ven, todos estos rebrotes dejan ya a 3 comunidades autónomas en situación muy complicada. Bueno, y mientras tenemos a Fernando Simón los fines de semana haciendo surf, además en otro país, nos encontramos que el Estado no ha asumido su competencia exclusiva, que es sobre todo en temas de epidemias, y lo que está haciendo es delegarlo para eximirse de responsabilidad. Cada comunidad autónoma está tomando esas medidas pues de una forma completamente descoordinada, y yo creo que también eso es un error, porque todos los días está habiendo, y más en estos meses de verano, pues un flujo de personas y de circulación, aunque sea dentro del territorio nacional, muy grande. Que en Murcia se pueda hacer un comportamiento, pero en Valencia otro, o en Andalucía otro, por poner un ejemplo de la costa en la que hay un tráfico enorme, pues sin lugar a dudas tampoco puede ser, pero el Estado está, con la excusa de darle la competencia a las comunidades autónomas, también eximiéndose de algo gravísimo, y que estemos en una de las peores rebrotes desde que ha comenzado esta situación y tengamos a don Fernando de vacaciones, pues la verdad que es preocupante, porque obviamente se merecerá unos días de descanso, pero que lo haga de la forma más discreta posible y, si puede ser, dando ejemplo. Sobre todo no puedes decir que pides a la gente que no se desplace si no es necesario y que al día siguiente te pillen en otro país. Pero una bueno, barbaridad. Sánchez era el único. Pero bueno, no pasa nada. Yo no he visto que que los medios de comunicación, salvo el de esta casa, denuncie esta situación de la manera que debería ser contundente, como tendría que salir en todos los informativos, pero no de una anécdota graciosa como la han podido publicar, sino con la gravedad que tiene. Y luego mencionabas también... Más es la persona que decide si podemos salir de casa o no, y que nos tienen en un régimen prácticamente totalitario. Mencionabas sobre todo el lío que hay entre comunidades, porque cada una toma sus decisiones. Este jueves les contábamos que se estaba produciendo durante el programa en directo una reunión entre el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Se especulaba con que se iba a hacer obligatorio también en nuestra comunidad el uso de mascarilla. No fue así, y Madrid se convierte ya, con Canarias, en la única comunidad española, ahora mismo solamente son estas dos, que no ha convertido en obligatorio el uso de mascarillas en todos los espacios, también en los espacios al aire libre. Vamos a recordarlo. El mapa de rebrotes en nuestro país sigue sumando casos. La situación epidemiológica en nuestra comunidad en estos momentos se encuentra estable y está controlado. Aunque Madrid, la que fuera uno de los epicentros principales de contagios durante el confinamiento, ahora acumula pocos casos desde el inicio de la nueva normalidad. Tampoco el número de brotes a día de hoy es desproporcionado. Se contabilizan 7, el más sonado en el mundo del deporte, el del equipo de fútbol de Fuenlabrada. Más de 40 positivos en los últimos días, entre los que se encuentran 7 casos en San Agustín de Guadalix, 27 contactos están en seguimiento en Cienpozuelos y 5 confirmados en Torrelaguna, donde se están haciendo un seguimiento a 30 personas que habrían tenido relación con los positivos. Son datos que entran dentro de esa situación de normalidad y estabilidad que he mencionado, pero sin embargo esta última semana sí que hemos encontrado un ligero aumento de los casos en los grupos de edades más
más jóvenes. Pero si comparamos esos datos con los notificados por el resto de comunidades, Madrid estaría registrando ahora unas cifras muy bajas. Ni temporeros ni turistas, dos razones que explican la escasez de positivos y dos razones también que han aumentado el número de casos en comunidades costeras como Cataluña. A todo esto se suma el éxodo por vacaciones de la capital hacia otros núcleos urbanos y sobre todo destinos de playa. Sin embargo, a primera hora de este viernes hemos conocido, porque lo ha dicho el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, que a partir de la semana que viene sí se van a aplicar nuevas restricciones en la región. Parece ser que van a ir sobre todo enfocadas a limitar el ocio nocturno, los aforos en las terrazas y también las reuniones entre personas. Pero vamos a ver, María, yo creo que nadie pone en duda o puede estar en contra de que el uso de las mascarillas sea obligatorio, pero incluso tendría que ser obligatorio en todo el territorio, pero de una forma unificada. Yo creo que tendría que ser obligatorio, menos cuando estás solo. O sea, obviamente, cuando voy sola por una calle me si bajo estás la en un parque y no hay nadie alrededor y estás caminando, es que además es perjudicial para la salud, claro, y se ha demostrado. Pero luego llegamos a otras normativas que rozan lo absurdo, y te vuelvo a poner el ejemplo de Zaragoza. Desde hoy, a partir de, yo creo que de esta noche del viernes, todas las terrazas y los restaurantes tienen que cerrar antes de las 12 de la noche. Lo cual, además, en una cultura como la nuestra, en España, terminar una cena antes de las 12 de la noche, si vas fuera de tu casa, es prácticamente imposible. Es ruinoso para todo el mundo, porque las personas ya no van a querer salir. Pero, ¿qué cambia a las 12:30 o a la 1? Porque si estamos hablando, las discotecas ya llevan tiempo cerradas, por ejemplo, en Zaragoza, pero un restaurante, lo más tarde que pueda cerrar, serán la 1:30, las 2 menos cuarto de la noche, como mucho. Pero aquí estás otra vez más poniendo la soga al cuello a todos los hosteleros, porque las personas ya no quieren salir por ese temor. Pero o está abierto o está cerrado. Lo que queremos, obviamente, es que esté abierto y tengamos todos la libertad de poder hacerlo, y sobre todo por los empresarios. Pero lo que no tiene ningún sentido es que a partir de las 12 ya no se pueda estar en una terraza que has podido estar toda la tarde antes, ¿no? La incidencia del virus va a ser la misma. Sí, como es que no tiene ningún sentido. Fernando Santiago ayer, Son cosas ¿qué pasa? absurdas. Que es un virus que sale de noche, que se hace contagioso por la noche. Son cosas totalmente absurdas. Y es absurdo que cada comunidad tome las decisiones independientemente. Yo no digo que no haya que poner una restricción específica en una comunidad en la que haya un rebrote muy grave, pero vamos, habrá que unificar un criterio. Pero bueno, además, en este sentido, es común, porque en los regímenes comunistas a lo que primero van es a lugares como los bares y los restaurantes, porque además son centros de pensamiento, de crítica, depende de las cañas que uno lleve, más estructurada que otras, pero son lugares en los que criticas la actuación del gobierno o das tu opinión, igual que lo que sucede cuando es fin de semana y hay partidos de fútbol, ¿no? Que todo el mundo es entrenador. Pues aquí lo que pretenden también, en Venezuela, en Cuba, en China, pues lo que menos hay son bares, porque lo que procuran es que las personas no se relacionen de esa manera. Y aquí, si nos tienen más o menos en ese estado de alarma intermitente, con esa situación de miedo de no poder estar conversando con personas de otros sectores también, que puedas tener ese feedback de cómo está la situación, pues también pues nos tienen en nuestras casas con los 6 medios que tenemos a uso y disfrute del gobierno, pues lavándonos el cerebro. Y luego te decía también, Fernando, ayer cómo es muy fácil apuntar al ocio nocturno. A priori nadie se va a matar por defender al ocio nocturno. Bueno, y hay otra situación, que la gente joven... yo he podido visitar algún lugar en las semanas pasadas y hay, por lo menos en los que yo he estado en la ciudad de Zaragoza, una situación además de conciencia enorme, tanto de geles como de distancias, y las personas que de verdad van a salir van a verse en un apartamento, en una casa, y allí pues pierdes esa sensación de peligro, te acercas, te puedes abrazar más, coincides en zonas del salón, por ejemplo. Las personas de 20 y tantos años no se van a quedar encerradas en julio y en agosto porque las discotecas estén clausuradas. Se van a ver en otros lugares que incluso pueden ser hasta más peligrosos. Bueno, son las tonterías de se prohíbe bailar, pero no se prohíbe o prohíbes estar en la discoteca o dejas que en la discoteca, con un límite de aforo, se hagan cosas normales, con mascarilla. Pero yo he podido hablar con empresarios del sector... Bailando contagias, parado no. Y tienen todos los protocolos, avisan en cualquier momento que vea a alguien sin la protección necesaria. Y yo creo que es una vez más, ¿cómo puede aguantar cualquier local desde el mes de marzo hasta prácticamente diciembre, como mínimo, que no lo sabemos, pero que ya se da por hecho que prácticamente hasta diciembre va a estar cerrado? Es imposible.
la ruina absoluta. Y luego se aplauden, pero yo creo que ya tienen una serie de delirio mental. Gracias a Dios tenían las mascarillas ayer cuando estaban aplaudiéndose en la Moncloa y no se les veía esa sonrisa maléfica que debían de tener detrás de la mascarilla. Pero vamos a ver qué delirio mental pueden tener. Primero, porque tenemos una situación que hemos recibido pues, prácticamente igual que nuestros homólogos europeos, que Italia, que Portugal, muy similar. Y después hablan que esas ayudas van a ser para la economía verde, para la transformación digital, pero al empresario que tiene su tienda cerrada desde hace 3 o 4 meses porque no puede pagar a sus empleados y los tiene que tener en ERTE obligatoriamente, ¿qué narices le estás contando de la transformación digital o la economía verde? Lo que se necesita es, como ha sucedido en otros países, que puedan disponer del dinero de una transferencia directa y que puedan de esa forma intentar reabrir sus negocios, pero sin esa sensación de pánico generalizado que no se sabe lo que va a pasar dentro de 24 horas. El dato económico nefasto de hoy es la firma de hipotecas. Saben que no nos gusta darles malas noticias, pero es que cada día nos levantamos con un nuevo dato pues, que nos da pocas esperanzas de que se salga relativamente bien parado de la crisis del coronavirus en lo que se refiere a la economía en nuestro país. Hoy hemos sabido ya que en el pasado mes de mayo el número de firma de hipotecas cayó con respecto al año anterior más de un 25%. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad se situó en 25.538 el pasado mes de mayo, cifra que supone un 27,6% menos que en el mismo mes de 2019, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística, que recuerda que los datos proceden de escrituras públicas realizadas anteriormente. Con este retroceso, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena 3 meses consecutivos de tasas interanuales negativas, después del retroceso del 14,6% en marzo, cuando se declaró el estado de alarma por la crisis sanitaria, y del desplome del 18% en abril. De acuerdo con los datos difundidos por el INE, el importe medio de las hipotecas sobre viviendas subió un 3,2% respecto a mayo de 2019 hasta los 127.145 euros, mientras que el capital prestado bajó un 25,3% en tasa interanual hasta los 3.247 millones de euros. Y esto refleja no solamente que la economía está prácticamente en parón total, sino que además la gente tiene miedo. Que quien pensaba comprar casa... Las personas que están comprando en su mayoría casa, además con hipoteca, pues pueden estar entre los 30 o los 40 años, ¿no?, de edad. En esta situación en la que la gran mayoría está en ERTE, que no tiene prácticamente los ahorros justos para llegar a fin de mes, y con este miedo, ¿quién va a comprar una casa en la que se va a hipotecar 30 o 40 años? Posible, ¿no? O sea, sin duda quien esté viviendo de alquiler pues va a intentar estirar todo lo posible, y que decirte pues las personas que están viviendo todavía con sus familias, hasta que no se aclare la situación va a ser imposible que nadie pueda comprometer su vida, porque en muchos casos comprometen todo su futuro a comprar una vivienda. Hay muchos países los que hemos gestionado peor la crisis sanitaria, que vamos a salir muy tocados económicamente. Otros, además, están viviendo una crisis diplomática entre países, ¿no? Aprovecho que te tengo aquí, Manuel, para contar a los espectadores lo que está pasando entre Estados Unidos y China. Esta semana hemos conocido cómo los dos países han tomado decisiones en el aspecto de cerrar consulados. El último es el cierre que ha ordenado China a Estados Unidos de su consulado general en Chengdu. Vamos a recordar cómo está la situación y nos cuentas. China ha ordenado a Estados Unidos que cierre su consulado general en Chengdu, en la provincia de Sichuan, en respuesta al cierre de su misión en Houston por parte de Washington. El Ministerio de Exteriores de China ha comunicado que ha informado a la Embajada de Estados Unidos en el país asiático de su decisión este viernes. Asimismo, ha señalado requisitos específicos sobre el cese de todas las operaciones y eventos por parte del consulado general. Según la cartera de Exteriores china, la situación actual entre ambos países no es deseable para el país asiático y ha delegado enteramente la responsabilidad en Estados Unidos. El secretario de Estado del país norteamericano, Mike Pompeo, ha defendido este jueves que China practica una tiranía, al tiempo que ha pedido al país norteamericano y a sus aliados que trabajen para cambiar su comportamiento. President Trump has made very clear we need a strategy that protects the American economy and indeed our way of life. The free world must triumph over
this new tyranny. That if we want to have a free 21st century and not the Chinese century of which Xi Jinping dreams, the old paradigm of blind engagement with China simply won't get it done. Todo esto llega después de que Estados Unidos diese 72 horas a China para cerrar su consulado en Houston, argumentando que hay un desequilibrio en las relaciones bilaterales y justificando que la medida es para proteger la propiedad intelectual y la información privada del país. Pekín lo consideró una provocación política y amenazó a Washington con adoptar contramedidas. China y Estados Unidos llevan años inmersos en una escalada de tensión que va desde la guerra comercial hasta las restricciones a periodistas y medios. Si bien en los últimos meses se han disparado a cuenta de la pandemia de coronavirus, de la que Washington culpa directamente a Pekín. Bueno, es verdad, Manuel, que la cosa viene de lejos, pero ya no en los últimos meses, en los últimos días estamos viendo que se pone muy complicada. Bueno, es que aunque estamos viendo en las imágenes cómo sonríen y parecen unos chinos adorables, pues la realidad es que son los líderes de una dictadura comunista que tortura, viola los derechos humanos, pero que sí que han encontrado con la libertad de mercado, con una apertura pues más libre en lo económico, pues tener por un lado la seguridad de mantenerse en el poder y por otro comerciar con el resto del mundo pues más o menos de una forma privilegiada, porque la realidad es que pueden tener esos precios porque no tienen ninguna protección a los trabajadores. Entonces, bueno, vamos a ver, el consulado que tenía China en Houston se ha desvelado que era también un centro de espionaje no solo para Estados Unidos, sino también para Europa. Y la realidad es que cuando tienes el enemigo dentro, porque podían tener oficinas comerciales que no tuvieran nada que ver con lo político, que igual se les pueden introducir espías, porque ya digo, estas personas están entrenadas también para acceder, y lo están haciendo en países como Venezuela, en Cuba mantienen obviamente pues por la afinidad ideológica también unas relaciones y una influencia muy grande, pero Estados Unidos no puede permitir que tenga dentro de su territorio una sede diplomática que estaba realizando labores de espionaje, vuelvo a repetir, no solo para Estados Unidos, sino también para Europa. Y es una realidad que lo que pretende China es avanzar hacia la hegemonía, ser obviamente la primera potencia del mundo, y va a luchar y va a usar todos los mecanismos que pueda, sean legítimos o no, para poder hacerlo. Lo que pasa es que además preocupa que nuestro querido expresidente Zapatero está muy contento con esa situación, porque no hay foro en el que hable que insiste en la importancia que va a tener la hegemonía china y destruir a Estados Unidos. Creo que tiene una obsesión que en ese desfile del 12 de octubre pensábamos que era una anécdota que fue gravísima para los intereses de España, pero una anécdota más, pero yo creo que debe de tener algún trauma infantil, no le debían de poner algunas de las películas de Disney, no sé qué problema debía de tener, pero la obsesión maquiavélica que tiene contra Estados Unidos es enorme, pero ya no solo eso, porque si la tiene contra Estados Unidos y sin más, bueno, problema de él con su conciencia, pero además apoya a regímenes como el de Venezuela e insiste todos los días en esa hegemonía china como modelo. Bueno, tú contaste aquí, y luego se hicieron eco muchos medios en España, como en esa reunión del Grupo de Puebla, él decía desde ese despachito pequeño con muchos libros detrás, que no sabemos que quería dónde poner está, a Estados Unidos en una situación para poner a Estados Unidos en situación imposible. Evidentemente, pensar que Zapatero él solo puede poner a Estados Unidos en situación imposible también es ser un poco optimista. Yo me ofrezco un día a ordenarle esa estantería que la tiene hecha un asco para ver qué libros tiene. Bueno, yo dudo que se lea alguno, pero a ver qué tiene, pues obviamente para meterlos en un baúl y ponerlos bajo tierra, porque cada vez que tiene unas ideas las tiene peores. Vamos a hablar luego de Zapatero, nos vas a contar quién le acompañó en los cursos de verano de la Complutense, porque se ha hablado mucho de su reunión con Pablo Iglesias, que es un gesto más que demuestra que Zapatero se ha pasado a Podemos, lo hemos dicho aquí muchas veces, la simpatía que tiene por Podemos no la tiene ya por el actual Partido Socialista. Se reunieron los dos, el expresidente y el actual vicepresidente, se avisó a los medios de que iba a haber imágenes de la reunión en ese hotel en el Escorial, pero como digo, no se ha hablado de quién le acompañaba y tú nos lo vas a contar. Va a ser enseguida, vamos a hablar de eso y bueno, también de los vínculos de la izquierda radical española con Latinoamérica. Tú nos has adelantado, Manuel, ya en muchas ocasiones muchos asuntos, contaste también en exclusiva en la redacción abierta que Irene Montero, ministra de Igualdad, se había incorporado al Grupo de Puebla. Y vamos a hablar también de lo que está pasando con Gibraltar, esa reunión prácticamente por sorpresa que se celebraba este jueves entre nuestra ministra de Exteriores, González Laya, con el representante
Primero siempre lo había llamado alcalde, pero ahora hay que llamarlo primero es gravísimo, ¿no? De Gibraltar. Si hubiera pasado con otro gobierno, el escándalo estaría todavía retumbando, ¿no? Hace menos de 24 horas, unas horas, y ha pasado a pies puntillas. Es más, muchos de los ministros, por no decir todos, obviamente, están a favor de esa reunión, pero tratar en igualdad de condiciones diplomáticas, porque no hay relaciones diplomáticas con Gibraltar. ¿No? Entonces, que la ministra de Asuntos Exteriores se reúna con el de Gibraltar tiene una gravedad tremenda, porque le estás dando esa legitimidad. Y Garzón hace unas horas también ha vuelto a apoyar, Garzón, el ministro, no el otro. Ya. El otro luego hablaremos también. Del querido Baltasar, pero sí, no, el que tenemos de ministro acaba de hacer unas declaraciones hace unas horas, que las acaba de publicar EFE, obviamente arropando a la ministra y diciendo que era lo que tenía que hacer. Les vamos a contar también qué es lo que ha votado Podemos en el Congreso de los Diputados. Vamos a tener a Agustín Rossetti, diputado de Vox, que nos va a explicar perfectamente todo el asunto, tanto lo que ha sucedido en el Congreso como lo que significa esta reunión de la ministra de Exteriores. Antes voy a hacer una pausa, pero les voy a recordar que si quieren conseguir el lote España en el Corazón solamente lo pueden hacer a través de nosotros, del Club de Amigos del Toro Televisión. Nos tienen que llamar o escribir y nosotros les enviamos la cartera y el llavero azul marino y con nuestra bandera de España, la corbata, que hoy no lleva a nadie, pero bueno, como estarás sin el gato, Manuel, luego te la dejo y te la pones, claro que sí, para que no se queden los espectadores hoy sin ver cómo la lucís, porque es que es tan elegante y tan bonita, no paro de vérsela a gente por la calle. El libro de José María Pemán, La historia de España, contada con sencillez, que no debe faltar en sus librerías, que es una lectura buenísima para llevarse, por ejemplo, ahora en vacaciones en la maleta. Y ahora saben que les enviamos también la bandera de nuestro país, la bandera española, preparada ya con los lazos para colgar en sus balcones, en sus terrazas, o bueno, para lo que ustedes la quieran usar, para ir a recibir a los líderes de Podemos cuando se enteren que van a algún sitio, por ejemplo. ¿Cómo lo consiguen? Nos llaman al 916162464, también nos pueden escribir un email a club@eltorotv.eu o nos pueden escribir desde la propia página web del Club de Amigos, clubdeamigos.eltorotv.com. Y aprovecho y les cuento que tenemos ya perfil de Instagram, lo están viendo a la derecha, al lado de ese simbolito rosa, que es Club de Amigos Toro TV, sin ningún punto, Club de Amigos Toro TV. No hace falta, de hecho, ni que pongan la arroba, si lo quieren buscar, @Club de Amigos Toro TV. Y por cierto, luego se lo vuelvo a recordar, por si algún espectador se nos une hoy un poquito tarde, este lunes 27, o sea, el próximo lunes, dentro de 3 días, a las 7 en punto de la tarde, 19 horas, va a estar en directo en el perfil de Instagram del Club de Amigos Julio Ariza, para responder a todas sus preguntas y poder charlar con ustedes, así que no se lo pierdan. 916162464, club@eltorotv.eu, clubdeamigos.eltorotv.com y perfil de Instagram, Club de Amigos Toro TV. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de las mañanas, en el Toro Televisión, hoy con la compañía de Manuel Salva. Bueno, y encantado yo de estar contigo, al contrario. Es por nuestra parte, de verdad, te lo digo. Gracias. Y además les decíamos que íbamos a hablar de la reunión de nuestra representante de Exteriores, de la ministra González Laya, con Fabián Picardo este jueves. Este no es el único asunto que tiene que ver con Gibraltar y que está sobre la mesa. Además, esta semana se iba a votar en el Congreso una reivindicación histórica de España sobre Gibraltar. Lo habían acordado el Partido Popular y el Partido Socialista para incluir las reivindicaciones sobre Gibraltar en el dictamen europeo de la Comisión de Reconstrucción. Se había negociado durante bastantes días y la enmienda se incluyó casi a última hora en el proyecto. El socio de Podemos en el Gobierno, Podemos, ha votado en contra, lo que ha impedido sacar adelante esta votación. Los 35 diputados de Podemos, incluyendo por supuesto al vicepresidente Pablo Iglesias, a la ministra de Igualdad Irene Montero, a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz o al ministro de Consumo Alberto Garzón, han impedido que se pudiese votar, que se pudiese aprobar lo que había pactado su socio de gobierno, el Partido Socialista, con el Partido Popular. De hecho, Pablo Casado ha pedido ya también la reprobación de González Laya por su reunión con Picardo. Vamos a saludar al otro lado del teléfono a Agustín Rossetti, diputado de Vox por Cádiz y portavoz de Defensa. Señor Rossetti, muy buenos días. Buenos días, María, encantado de estar con ustedes hoy.
Encantados de saludarle también. Señor Rossetti, como estaba diciendo a los espectadores, hay dos temas sobre la mesa, no solamente la reunión, que es gravísima, sino lo que ha hecho Podemos en la votación en el Congreso, que ha impedido que se pueda enviar al dictamen a Europa esa reivindicación de España sobre Gibraltar, ¿no? No sé cuál de los dos asuntos es más relevante. Bien, yo creo que si atendemos a su dimensión, si atendemos a... ¿Perdón? No, estoy callada escuchándole, no sé si no nos oye bien. Sí, es que oigo como alguna interferencia. Bien, bueno. Bien, lo que le iba a decir es que, atendiendo a su importancia, su trascendencia diplomática, muy probablemente el primero de los dos asuntos es el más relevante. Arantxa González Laya ha roto con un posicionamiento de España en relación con Gibraltar, de que es una colonia, que no es un sujeto internacional y que, por tanto, no tiene que tener más relación España que con el Reino Unido, en torno precisamente a la reintegración de la integridad territorial española de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas. Así que... Ya. El momento elegido es casual, porque bueno, parece especialmente desafortunado que después de las teóricamente durísimas negociaciones en Europa este pasado fin de semana, parece que se aprueba el rescate encubierto, que bueno, todavía tiene que elaborarse el plan y que lo apruebe Europa, pero que justamente 2 días después de conocer estos acuerdos se produzca la reunión con Gibraltar. A algunos nos parece que no es casual, ¿no? Bien, sí, a nosotros no nos ha sorprendido en lo más mínimo esta actitud. De hecho, la estábamos esperando, porque ya lo tenía anunciado Arantxa González Laya hace tiempo, a la hora de prosperidad compartida. Hoy precisamente pues hay un artículo ahí de Robert Vázquez, de abogado llanito, que incide en este tema, ¿no? de la prosperidad compartida. Precisamente pues haciendo referencia a que este es un tema que está envuelto por la relación, por la negociación global entre la Unión Europea y el Reino Unido, entre el Reino Unido y España, más en particular en Gibraltar y más en particular por las cuestiones, digamos, de índole local, ¿no? O sea que efectivamente no es algo que cabía esperar que saliera en este momento. Pero bueno, si le parece, podemos hablar después un poco de la cuestión de la prosperidad compartida y qué idea se tiene a uno y otro lado de la verja. Sí, por supuesto, cuéntenos. Bien, bueno, la cuestión de la prosperidad compartida es producto de la visión idealista que tiene Arantxa González Laya de las relaciones exteriores, ¿no? De esto ya se lo he reprochado en su momento en sede parlamentaria, y cuando realmente el otro interlocutor, pues el Reino Unido, que es profundamente realista en todos sus planteamientos. Gibraltar es una base militar. Esto es algo que se pierde de vista continuamente, pero es que no es otra cosa. Por eso precisamente están los británicos allí, desde estos 300 años, ¿no? Estos 3 siglos que han estado socavando realmente la posición de España pues como actor estratégico en el estrecho. Entonces, claro, eso tiene un coste económico. Este coste económico no recae sobre los británicos, ¿no? Recae sobre España, porque para eso está Gibraltar, para eso está la colonia precisamente, para que el quebrato de Hacienda de España de 1.000 millones de euros, que es lo que sostiene la colonia, no lo tengan que pagar los británicos. O sea, algo que realmente nos dice Robert Vázquez muy claramente en su artículo. Cito a este señor porque, bueno, es una voz del otro lado. Nos dice, pero vamos a ver, lo que tenga que ganar, en este caso, España, va a ser a costa de Gibraltar. Es decir, este no es un juego win-win. Pues volviendo la cuestión por pasiva, pues diríamos, realmente lo que está ganando Gibraltar lo está haciendo a costa de España. Ahí no hay ninguna forma de compartir prosperidad. Ahí lo que hay que hacer es conseguir que en este momento que el Reino Unido está en dificultades en Gibraltar por su salida del Brexit y que Gibraltar tiene una deuda que hace realmente inviable su continuidad sin la dependencia de España, pues
se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas y España y el Reino Unido se sienten a negociar sobre la cuestión de la soberanía, que es de España, de acuerdo con el principio de reintegración de la unidad territorial. Que el gobierno de España no haga eso, y bueno, yo ya de Podemos, eso es mejor ni hablar, porque no sé qué interés defiende, como no sea perjudicar a España, que es en lo que está, pues todo lo que no sea eso es perder el tiempo. Ya. Le quería preguntar precisamente por eso, por la postura de Europa, que parecía que en los últimos años estaba cambiando, siempre fue más beneficiosa para el Reino Unido que para nosotros, pero tras el Brexit parecía que esto estaba dando un giro, ¿no? Y la política del gobierno en estos momentos se entiende menos que nunca. Bien, bueno, claro, por supuesto que no se entiende, ¿no? Que en un momento en que nos favorece la situación, sea el elegido precisamente por el gobierno español para pedir el socorro de Gibraltar y el socorro del Reino Unido, pues es un verdadero absurdo. Es que no se entiende en dónde está el interés. Pero, ¿qué es lo que le preocupa al gobierno? ¿Qué es lo que piensa que es el interés nacional? O sea, habría que buscar otra cosa. Yo siempre veo ahí pues una connivencia ideológica. El gobierno de Gibraltar es socialista, también lo es el gobierno de España, y la mancomunidad y ayuntamientos como el de San Roque pues están en manos de conocidos socialistas, y entonces entre ellos se reparten el juego, vamos, ¿no? No. Es que no puedo entenderlo de otra manera. El Partido Popular ha dicho sobre esta reunión, Pablo Casado decía que es un inadmisible reconocimiento de Picardo como interlocutor válido. Bueno, había precedentes, quiero recordar que fue el socialista Moratinos quien también se reunió con el presidente encargado de Gibraltar, ¿no? Pero realmente en los últimos años la política española parecía firme. Sí, la tradición de Moratinos es muy conocida. Bueno, el gobierno de Zapatero, ¿qué vamos a esperar? Pues así era, ¿no? Pero por lo menos de alguna forma y tal, ¿no? Era una reunión tripartita. Es decir, Moratinos lo que hizo fue admitir que se sentara en la mesa el llamado gobierno de Gibraltar, es decir, el ayuntamiento de Gibraltar, ¿no? Que justamente llamado gobierno y tal, ¿no? Pero siempre como parte, digamos, de la delegación del Reino Unido, y España siempre había mantenido esa cuestión, ¿verdad? Que aunque estuviera el gibraltareño, que no tenía por qué estar, como ocurrió en Córdoba y demás y tal, ¿no? Pues realmente no estaba a título personal, pero claro, en el momento que se reúne a hablar, se sientan a hablar España con la colonia de Gibraltar, bueno, España se está degradando de una forma humillante, completamente, ¿no? Y le está dando una oportunidad al señor Picardo, ¿no? Que no desaprovecha ninguna, para hacer valer su condición de sujeto internacional, lo cual es un verdadero disparate, es una aberración y una traición a los intereses de España. O sea, esta situación es inédita. Una reunión de una ministra o ministro de Exteriores de España con directamente el representante de Gibraltar no se había producido hasta ahora. Nunca. Esta ha sido la primera vez. Tiene ese dudoso honor la señora González Laya. ¿Cree usted que esta iniciativa puede haber partido directamente de González Laya o cree que esto es un giro obligado por Podemos de la política de todo el gobierno? Bueno, yo no creo que la cuestión venga tan directamente de Podemos. Podemos en realidad en este asunto no tiene más que un interés que socavar a España como Estado. Y lo hace en todos los sentidos, y lo hace pues en defensa, y lo hace en economía, y lo hace absolutamente en todas las cuestiones. Lo de Podemos es la verdad ridículo. Un partido como Podemos, que es antimilitarista y sostiene y que no le importa que exista ahí una base y tal, ¿no? Que pone tantas pegas por las cuestiones nucleares y demás, ¿no? Bueno, pues allí se reparan submarinos nucleares, allí puede haber armamento nuclear, puede haber lo que quieran, porque no dan ninguna explicación a España. Hay polvorines, donde hay toda clase de misiles, ahí hay harpones, hay tomahawks, hay de todo, ¿no? Ahí están a 700 metros de la población española. Están siendo discriminados los trabajadores, están siendo discriminados salarialmente en sus derechos sociales y demás y tal, ¿no? Pues no sé, como tan reivindicativo que es Podemos, ¿no? Con los intereses de los trabajadores. O sea, ¿por qué está haciendo todo esto? Pues por perjudicar a España. Si es lo único que le importa a esa gente y tal, ¿no? ¿Para qué vamos a seguir con ellos y tal, no? ¿De dónde puede venir esto?
yo no le doy a Podemos tanta capacidad, digamos, de iniciativa y demás y tal, ¿no? Esto debido a ir más bien del lado de Picardo, ¿no? Hay que pensar que esto es una maniobra que ha hecho por medio de toda esa cadena de intermediarios que tiene entre socialistas españoles y demás y tal, ¿no? Para que el gobierno español pues, juegue al juego que le interesa. Ya. Ya está. Bueno, Podemos, que es en principio contrario a, bueno, antimilitarista, supuestamente también defensor de los derechos de los trabajadores, pero que sobre todo es enemigo de los paraísos fiscales. Dicen que acusan a la Comunidad de Madrid de ser un paraíso fiscal y en cambio maniobran para favorecer al paraíso fiscal por excelencia. Bueno, claro, eso se me había quedado, pero efectivamente también esta es otra cuestión sorprendente por parte de Podemos, ¿no? Que no tiene ningún inconveniente en congraciarse con el paraíso fiscal gibraltareño. Bueno, por cierto, el tratado fiscal que hemos firmado, eso ha sido, perdóname que se lo diga, ha sido de barraca, ¿no? Lo que se ha conseguido con eso, tan cacareado como todas estas cuestiones que el gobierno, de las que el gobierno alardea, en realidad es un tratadito, como yo lo he calificado, simplemente recaudatorio, pero recaudatorio de las migajas y demás, porque desde luego el paraíso fiscal va a seguir estando ahí y encima lo blanqueamos. Y hay que tener en cuenta que hay un informe de Moneyval encima de la mesa que ha reprochado a la administración gibraltareña de su falta de celo en la represión, en la vigilancia de toda esta serie de tráficos ilícitos, ¿no? Entre otros, dice Moneyval, no digo yo y tal, ¿no? Podría haber incluso de financiación del terrorismo. Bueno, pues con todo esto y tal, ¿no? Pues nada, Podemos le hace el juego al gran capital, como siempre dicen estos salvadores, ¿no? De la humanidad y tal, ¿no? Y con tal de perjudicar los intereses de España. Incido en lo mismo otra vez. El otro asunto que mencionaba, los votos en contra de todo el grupo, de los 35 diputados, sobre esa enmienda que habían negociado PP y PSOE para incluir la enmienda sobre Gibraltar en el dictamen europeo de la Comisión de Reconstrucción, ¿cómo nos afecta? Bueno, en realidad nos va a afectar en lo que el gobierno quiere que nos afecte, ¿no? O sea que, bueno, ese es un instrumento del que el gobierno pues quería hacer uso. No sabemos muy bien en qué medida y cómo, porque eso estaba ahí abierto. Lo que en cualquier caso está claro que no puede haber ningún entendimiento hecho válido entre el Reino Unido y la Unión Europea que no cuente con la aprobación de España. En este momento tenemos un gobierno sociocomunista, pero bueno, es el gobierno que en este momento representa internacionalmente a España y esperamos que a pesar del comportamiento indigno y muy perjudicial de la señora González Laya, pues finalmente no haya concesiones, ¿no? En este aspecto que puedan minar la reivindicación de España sobre la integridad territorial que le corresponde. Hay que tener en cuenta una cuestión fundamental, cuál es la línea de comportamiento del señor Picardo, y no sé qué es lo que pretende. Lo que pretende es reforzarse como sujeto internacional. Ya lo ha hecho. O sea, cualquier cosa, por ejemplo, el acuerdo fiscal, en cuanto se votó, inmediatamente él dijo en Naciones Unidas, ¿no?, que Gibraltar era un pueblo. Si es un pueblo, tiene derecho a la autodeterminación, puede acceder a la independencia en el marco de la Commonwealth, y se acabó la reivindicación de España. O sea, fíjese si es grave esta cuestión. Ya. Bueno, y en todo caso la imagen de González Laya, independientemente de las nuevas cesiones, queda ahí, que también es bastante perjudicial, pero en fin. Por supuesto, también la explotarán en el mismo sentido. Ya lo está haciendo. Agustín Rossetti, diputado de Vox por Cádiz y portavoz de Defensa, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, un placer. Hasta otro día, feliz tarde. Adiós, a su disposición. Pero Rossetti, al final de su intervención, que por cierto ha sido muy buena, hacía hincapié en algo muy importante, que esta reunión hace que España reconozca como sujeto internacional al señor Picardo, que además con muy buena picardía
ha conseguido pues, tener a la ministra reunida con él y darle esa legitimidad que hasta el día de hoy no se tenía porque España no lo reconoce como sujeto diplomático en derecho internacional y además el derecho internacional requiere que periódicamente se exija la soberanía sobre ese territorio y esta reunión hace un flaco favor a los intereses de España. Obviamente Podemos... Esta reunión hace lo contrario, claro, justamente. Podemos, todo lo que sea contrario a la unidad de España va a estar ahí, pero Podemos es un partido que está en el gobierno. Si fuera un partido residual que tuviéramos en la Cámara sería preocupante, pero la gravedad que tiene estando en el gobierno es mayor y esta no es la primera historia que tenemos con la ministra de Asuntos Exteriores, porque a pesar de tener el pelo corto no se corta un pelo. Hace escasas semanas también se cedieron unos dineros que tenían bloqueados por el Banco de España con la excusa del COVID-19 y se desbloquearon a favor del régimen de Maduro, no del régimen o de todos los venezolanos, sino del régimen narcotraficante de Nicolás Maduro. Hizo todo lo contrario, los mantiene congelados esos fondos. Por eso. Yo creo que parece mentira que tengamos una ministra de Asuntos Exteriores que no dudo de su preparación, pero la verdad que está cometiendo unos... No creo que sean errores, pues quiero pensar que lo son, pero sin duda yo creo que también viene de una agenda muy preparada y obviamente el gobierno en su conjunto y Pedro Sánchez y Pablo Iglesias conocían de esta reunión que iban a tener, claro que sí. Hombre, me imagino que sí, pero es lo que tú dices. Siempre que se pueda maniobrar en contra de los intereses de España, y encontraremos a Podemos. Sí, pero Podemos, vuelvo a decir, es vicepresidente del gobierno. Entonces, no se entiende, de verdad. O sea, sí se entiende. Y nombrado el problema por es que Pedro sí Sánchez. se entiende. No se nos olvide nunca que bueno, a Pedro Sánchez supongo que le viene estupendamente tener a Pablo Iglesias en el gobierno, porque hablando de los escándalos de Iglesias no se habla de Vamos las a ver cosas qué que puedes hace él, esperar, María, de una persona que se aplaude a sí mismo. Desde luego. Cuanto menos ir a algún lugar de tratamiento. Es verdad, es que lo hemos enseñado aquí, pero luego sí me acuerdo y tenemos las imágenes disponibles, las volvemos a poner. Es que es verdad, es que es un señor que se aplaude a sí mismo. Bueno, vamos a recordar, Manuel, como tú contabas en exclusiva, el 12 de junio, hace un poquito más de un mes, en la redacción abierta, que en la fundación del ex juez prevaricador Baltasar Garzón aparecía entre las entidades colaboradoras el logo de la Fiscalía de Colombia. Esto tuvo mucha repercusión. Dentro de nuestro país menos, hay medios que bueno, este tipo de asuntos no los consideran importantes, cómo está maniobrando la izquierda radical española e internacional en contra de los intereses de Estados Unidos, pero cuando toca en contra de nuestros propios intereses también. Vamos a recordar ese momento en el que tú lo adelantabas y enseguida les contamos cómo está la situación. No, correcto, es la Fundación Internacional Baltasar Garzón, lleva su nombre, lo que pasa es que pues, el acrónimo es FIGAR, y ya lleva muchos años, lleva casi 10 años funcionando, pero tenemos, por ejemplo, casos muy curiosos, y es que como colaborador aparece también la Fiscalía de Colombia. Se da a entender, y así se ve, porque ya lleva unos años, que empezó siendo colaborador en el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia, pero ahora con la nueva administración desconocemos todavía si colaboran, pero en la página web aparece el logo de la Fiscalía colombiana como colaboradora de la fundación, que lleva el nombre del abogado principal del Grupo de Puebla, que aúna toda la izquierda radical iberoamericana y que lleva toda esta agenda, y que además, por ejemplo, en Colombia, uno de los fundadores de ese Grupo de Puebla es Gustavo Petro, que es guerrillero, exguerrillero, y que ha sido candidato y posiblemente lo sea dentro de 2 años a presidente. Entonces, sin lugar a dudas, hay que poner en alerta a Colombia, en que si de verdad está colaborando, pues pueda estudiar, y si de hecho pues, se dejó esa colaboración en el nuevo gobierno que tenemos actualmente, porque figura un logo tan importante como es el de la Fiscalía colombiana en una fundación de un personaje como es el ex juez Baltasar Garzón, que ya fue inhabilitado por atropellar las libertades constitucionales. Ya, siempre son los mismos. Y además él no tiene ningún problema en reconocer en uno de sus libros incluso que bueno, que él estas cosas que hace por el mundo intenta inculcárselas a sus hijos incluso, ¿no? Bueno, de hecho el hijo del señor Garzón, que también se llama igual que él, tiene unas vinculaciones muy estrechas con la zona del Cauca en Colombia, que es una zona profundamente guerrillera y de cultivos de coca. Y él ha estado también en los últimos años muchísimas veces en toda esa zona colombiana, y como
se podía decir también anteriormente, después de haber conquistado a través de López Obrador México, ahora van a por Colombia. Colombia es el país que más está desarrollando económicamente del continente sudamericano y que la situación geopolítica que tiene con Venezuela también, pues es importantísima, pero... Uno de los medios que se hizo eco de esta noticia, Manuel, fue Pan Am Post, que en esta casa les hemos recomendado a los espectadores en muchísimas ocasiones que lean habitualmente. Es un medio que tiene muchísima influencia en América, en redes sociales, y además un medio muy similar al de esta casa porque no tienen pelos en la lengua, dicen las cosas claras y como son, sin miedo a nadie. Y eso a veces también cuesta caro. Sí, pero tienen millones de seguidores, son muy es uno de los medios online más fuertes. Y en España cada vez más. También. Más tarde tendremos a Vanessa Vallejo, que es su directora. Vamos a charlar enseguida con Vanessa Vallejo, precisamente como dice Manuel, pero los tiempos mandan en el directo, ya lo saben. Antes vamos a hacer una pausa brevísima y les voy a recordar que es un buen momento para llamar al Club de Amigos. Si se lo estaban pensando y hoy entre Manuel y yo les hemos terminado de dar el empujoncito porque estamos tratando en profundidad asuntos que creemos que les interesan mucho y que no han leído ni visto en otros medios, pues bueno, aquí estamos deseando que ustedes se unan a esa gran familia que es el Club de Amigos y nos apoyen de una manera activa. Nos pueden llamar al 916162464. Si les resulta más cómodo, nos pueden escribir en esa dirección de email, club@eltorotv.eu. Esta es la buena, se lo recuerdo porque la hemos cambiado hace poquitos días. O pueden entrar en nuestra página web, clubdeamigos.eltorotv.com. Y aprovecho y les recuerdo que no es una manera que puedan utilizar para hacerse socios, pero que pueden ya entrar y seguir nuestro perfil del Club de Amigos en Instagram, que es Club de Amigos Toro TV. En ese perfil de Instagram precisamente va a estar en directo Julio Ariza el próximo lunes 27 a las 7 en punto de la tarde, a las 19 horas, para charlar e interactuar con todos ustedes. Pausa brevísima y hablamos con Vanessa. Estamos de vuelta en la redacción abierta, a punto de comenzar nuestra segunda hora, y les introducíamos el tema que vamos a tratar antes de la pausa, y es esa exclusiva que daba Manuel Zalba hace un poquito más de un mes sobre la aparición del logo de la Fiscalía de Colombia entre las entidades colaboradoras de la organización del ex juez prevaricador Baltasar Garzón. Les decíamos también que Pan Am Post, uno de los medios latinoamericanos más importantes, se hacía eco de esta noticia, y creo que ya nos está escuchando Vanessa Vallejo, editora jefe de Pan Am Post. Vanessa, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pues encantados de hablar contigo, la verdad. Bueno, yo igual, encantada de hablar con ustedes. Haciéndote madrugar un poquito. Que los temas no sean los más alegres ni los más felices para contar, y que estas relaciones España-Colombia tampoco alegren tanto en estos aspectos. Desde luego, que sean estas las relaciones entre España y Colombia, madre mía, es para estar muy preocupado. Vanessa, os leemos de verdad y os escuchamos con muchísimo interés. Tú hace pocos días hablabas también de la censura en Facebook, así que yo invito a todos los espectadores a que os sigan, porque van a estar informados de muchos asuntos que de otra manera o ven el Toro Televisión o en España no los van a conocer, desde luego. Y comentábamos este asunto de la Fiscalía de Colombia, que vosotros estáis siguiendo muy de cerca. Sí, bueno, esta fue una denuncia que nosotros conocimos originalmente a partir de Víctor, que empezó a hablar de cómo el logo de la Fiscalía de Colombia aparece en esta página de la Fundación Baltasar, ¿no? A partir de eso, pues nosotros empezamos a hacer la denuncia. Hay que decir que sobre esto ya hay, digamos, historia, ya se conocen varias cosas turbias alrededor del señor Baltasar en Colombia, ¿no? En el 2014, la Contraloría en Colombia abre una investigación por un contrato que hizo la Fiscalía con este ex juez, y la investigación iba en torno a que el contrato se hizo a dedo. Se decía en ese momento, la Contraloría decía en ese momento eso, esa era la acusación, es decir, no hubo ningún mérito, simplemente pues por amistades o por negocios o por lo que fuera se le otorgó ese contrato millonario al señor Baltasar.
y también porque no se hizo la debida ejecución de ese contrato. Entonces, digamos que ya en Colombia se conocía un poco esta relación turbia entre la Fiscalía y este ex juez español. Y bueno, ahora a partir de estas denuncias que empieza a hacer Víctor, también un grupo de abogados en Colombia lee la nota en el Pan Am Post y pone una denuncia formal, y en este momento pues la Fiscalía ha abierto una investigación interna, porque además eso sería, es decir, de comprobarse que en este momento la Fiscalía sigue colaborando con esta fundación, eso sería una violación a la ley colombiana, porque sería cooperación con una institución privada extranjera, y eso pues, no está permitido dentro de las leyes colombianas. Entonces toca en este momento ver qué sale de esa investigación interna y ver en realidad qué vínculos tiene la Fiscalía colombiana con esta fundación, que para que los colombianos, digamos, lo entiendan, yo siempre les digo, bueno, es una fundación de un señor que es el abogado principal del Grupo de Puebla. ¿Y qué hace la Fiscalía colombiana colaborando con ese tipo de... Perdona, Vanessa, y también inhabilitado por prevaricación. Claro, y con toda la historia y con la investigación que ella tiene en Colombia, por lo que les comentaba antes, ¿no? Ya. Bueno, Víctor es Víctor Manuel. Víctor Manuel. Salva. Lo que pasa es que, bueno, depende. Prefiero Manuel. Lo que para el nombre completo es Víctor Manuel. Pero bueno, no, y por eso yo lo había entendido, pero por si algún espectador decía, ¿quién será Víctor? Vanessa se refiere a... Y Baltasar Garzón, porque con lo de Baltasar nos trae regalos, pero solo nos trae carbón podrido todos los días. Desde luego. Porque cada noticia que conocemos de él es cuanto menos una más grave que la otra. Él ha tenido unas vinculaciones con Colombia muy grandes en los últimos 10 años, su hijo también, y el abogado Bernardo Henao, si no me equivoco, Vanessa, pues ha liderado esta acusación a la Fiscalía para que lo investiguen. La Fiscalía ha abierto una investigación para verificar cómo está esa situación. Intentaremos seguirla para ver que sea lo más clara posible, porque obviamente ellos no se van a acusar a ellos mismos, intentarán mover los hilos de alguna manera, pero sin duda que en el actual gobierno de Duque en Colombia, que digamos es la oposición al anterior, se esté manteniendo estas relaciones, por mucho que la Fiscalía sea un organismo independiente, es muy grave. Y también, Vanessa, a lo que se refería con la Contraloría sería lo más similar al Tribunal de Cuentas, el que estaba investigando a Baltasar Garzón. Vanessa, Baltasar Garzón sí es un personaje conocido en Colombia, ¿verdad? Ha tenido también un papel destacado en los últimos meses en las protestas de izquierda radical en Chile. Y sobre todo porque, como tú explicabas, es el principal abogado del Grupo de Puebla. Te puede parecer imposible, pero en España mucha gente todavía no sabe lo que es el Grupo de Puebla, cómo maniobran a nivel internacional. Y de hecho lo que contamos en este programa, que también explicasteis vosotros, que era la entrada de Irene Montero, ministra de Igualdad, en el Grupo de Puebla, hay mucha gente que todavía no la conoce y medios que no le han otorgado la importancia que tiene. Pero esto bueno, pues, desvela de una manera muy clara la manera de actuar del gobierno español, ¿no? Hacia dónde va su política internacional. Sí, definitivamente es un poco aterrador todo esto, porque lo que podemos ver es cómo pueden llegar a cooptar incluso organismos como la Fiscalía de Colombia. Es decir, estamos hablando que sale plata de la Fiscalía de Colombia para una persona como el señor Baltasar Garzón, que además está enredado en todo esto del Grupo de Puebla. Para la forma, digamos, tal vez más fácil para que la gente pueda entender qué es esto del Grupo de Puebla, es como la reinvención o la nueva marca de lo que conocemos como el Foro de Sao Paulo, ¿no? Es una unión de líderes, de grandes líderes de izquierda, para ver cómo hacen proyectos conjuntos y cómo se colaboran. Y esta red es que definitivamente es muy extensa, y España, y pues de la mano, digamos, liderado por Podemos, tiene grandes y amplios tentáculos en toda Latinoamérica. Es decir, las relaciones de la gente de Podemos con Venezuela, con Bolivia, y por supuesto de ahí en adelante con toda la izquierda de todos los demás países, ¿no? Y todo el dinero que se ha llevado, es decir, cuánto dinero no le dio, por ejemplo, Maduro a la gente de Podemos, Chávez en
en su momento a la gente de Podemos. En Bolivia, Evo Morales, ¿cuánto dinero no le dio a la gente de Podemos? Y bueno, también está, ya que estamos hablando de relaciones entre la gente de Podemos y la izquierda española y la izquierda latinoamericana, está lo del señor Enrique Santiago, ¿no? Que yo creo que eso a mí me parece, bueno, tal vez es un tema que a mí me toca de manera personal, porque tiene que ver con violaciones de niños cometidas por las FARC, pero definitivamente que es una relación macabra la de estos líderes de Podemos y de izquierda española con los países latinoamericanos. Sí, mucha gente en España tampoco conoce exactamente quién es Enrique Santiago, que es diputado español, líder del Partido Comunista y muy cercano a Pablo Iglesias. Y de fue hecho, uno no de sé, los abogados en el proceso de paz de las FARC de en La las Habana. FARC. Sí. De hecho, Vanessa, no sé si vosotros fuera de España habéis visto unas imágenes que se hacían virales en nuestro país la pasada semana, y era Enrique Santiago en la puerta de la mansión del vicepresidente Pablo Iglesias, sin mascarilla, exigiendo a la Guardia Civil que identificase a unos manifestantes que estaban celebrando que Podemos había obtenido un mal resultado en elecciones autonómicas, en Galicia concretamente. A ver si las podemos ver para que Vanessa las pueda comentar también. Pero bueno, pues da una idea de cómo es este señor, que tú conoces bien su perfil, pero que muchos españoles no saben que tenemos al negociador de las FARC en nuestro Parlamento. Sí, no, el negociador, no sé si quieres pasar las imágenes primero o hablamos un poco. No, las iremos viendo de fondo, no te preocupes. Ok, vale, este señor, Enrique Santiago, es un señor malo y descarado y por lo tanto es muy peligroso. O sea, este señor a mí me parece incluso mucho más peligroso que Baltasar Garzón. Pues, son personajes macabros. Pero yo diría que cuando uno defiende a personajes que son violadores de menores de edad, estamos hablando a otro nivel. Estamos hablando de violadores de niños. A ver, este señor se presenta como asesor jurídico de las FARC, pero en realidad lo que es el abogado de las FARC. Este señor salía en Colombia lo empezamos a conocer hacia el 2015, cuando empezó a decir cosas como que lo que había pasado y los delitos que habían ocurrido en Colombia no eran solo culpa de las FARC, sino también del gobierno, y que si las FARC tenían que ir a la cárcel, grandes y altos mandos del gobierno también tenían que ir a la cárcel, y ya ahí empezamos a sospechar, pero yo creo que mucha gente no se imaginó la malicia y en lo que iba a terminar esta supuesta asesoría del señor Enrique Santiago a las FARC. Él fue, digamos, la cabeza y el creador y, digamos, la mente maestra de lo que es la justicia transicional, la justicia que juzga a las FARC, esa justicia que nace fruto del acuerdo entre Juan Manuel Santos y las FARC. Y para que la gente entienda qué hace esa justicia, que como digo, la cabeza fue el señor Enrique Santiago. Esa justicia ha permitido que personas acusadas de violación de menores sean congresistas en Colombia. En este momento hay congresistas en Colombia de las FARC, porque fruto del acuerdo de La Habana les dieron 10 escaños a los señores de las FARC en el Congreso colombiano. Y hay por lo menos 3 señores de esos que están acusados de violación y que son congresistas. Y resulta que en Colombia hay que esperar a que la Justicia Especial para la Paz, que fue la justicia que creó el señor Enrique Santiago, que ahora es la mano derecha de Pablo Iglesias, a que esa justicia diga algo. Y por supuesto no va a decir nada. Ahora, el señor Enrique Santiago desde el primer momento nos dijo las cosas claras, porque eso sí que tienen los comunistas y esta gentuza, y es que ellos dicen las cosas y mucha gente no alcanza a entender la maldad, pero ellos no las dicen, nos advierten. Él decía que las FARC estaría dispuesta a decir la verdad detallada a cambio de que les dieran penas, pero que fueran penas especiales,
y penas que no tuvieran que ver con cárcel, y que si se les llegara a dar penas que tuvieran que ver con cárcel, para la cárcel también tenían que ir los altos mandos del gobierno. Entonces él desde siempre, desde el 2015, ya les digo, hace mucho tiempo empezó a hablar de esto, y fruto de eso, en Colombia, los guerrilleros de las FARC, fíjese usted que un violador en Colombia puede tener una pena de, el último violador que recuerdo yo que fue un caso mediático, tiene una pena de 58 años de prisión. Un violador de las FARC, que vaya a esa justicia creada por el señor Enrique Santiago, si ese violador confiesa su delito, tiene máximo 8 años de pena, pero esos 8 años son excarcelables y las penas son lo que ellos llaman penas alternativas. Si ustedes me preguntan qué es una pena alternativa, la verdad es que yo hasta el día de hoy no lo sé, porque la JEP, esa justicia creada por Enrique Santiago, no nos ha dicho qué son las penas alternativas. Entonces pueden ser, no sé, sembrar lechugas, barrer las calles, pero eso sí han dejado claro tanto el señor Enrique Santiago como los señores de la JEP, entrenados por él, que esas penas alternativas deben permitir que los señores de las FARC puedan estar en el Congreso. Entonces, un violador puede confesar, seguir en el Congreso y, no sé, en la tarde barrer las calles. Ese es el nivel de maldad de Enrique Santiago. Díganme ustedes si eso no es una cosa demasiado pasada. Es que, a ver, esto ya no es una discusión izquierda, derecha, impuestos o no impuestos. Estamos hablando de gente que defiende a violadores de niños. En este momento, las víctimas de las FARC dicen que van a poner las denuncias a la JEP, a esa justicia especial creada por el señor Enrique Santiago, y que no les reciben las denuncias. Entonces, definitivamente que es un señor bastante malvado y bastante peligroso. Vanessa, muchísimas gracias por ahondar aún más en el perfil de este señor, que tenemos los españoles como vicepresidente de la Comisión de Reconstrucción, que tiene que arreglar de la construcción, situación al tras el contrario. coronavirus. La Comisión de Destrucción. Desde luego. Vanessa, muchísimas gracias. Te agradezco en el alma que hayas estado con nosotros. Te leemos y te escuchamos con mucha atención y espero que podamos seguir colaborando en próximas semanas. Muchas gracias, Vanessa, también. Felicidades una vez más por tu trabajo, porque no tienes pelos en la lengua, dices las cosas según tus ideas siempre. Y bueno, y a los tuiteros que nos siguen, que son muchos, también animo a que te sigan en tu cuenta personal, porque se enterarán de muchas cosas que no se enterarían de otra manera. Claro, muchísimas gracias a ustedes y ya estaremos hablando seguramente de estos y otros asuntos más. Un abrazo. Gracias, Vanessa. Quizá la próxima vez que hablemos con ella, Manuel, podamos hablar también de la figura de Zapatero, de lo que saben de él en América. Pero vamos a ver, es que son unas relaciones que, ha dicho Vanessa, la ventaja que tenemos con los comunistas es que no se esconden y dicen las cosas, pero a pesar de eso pues no tiene la trascendencia que debería. Este señor Enrique Santiago, que no es un delito, pero participa, según el registro mercantil, de varias empresas en España de capital cubano. Y es a la vez una persona que está en la Comisión de Destrucción de España como vicepresidente. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Pues obviamente que beneficie a esas empresas de capital cubano, que ese capital obviamente no es de empresarios cubanos, sino del régimen castrista. Llamó mucho la atención en los cursos de la Complutense la reunión que mencionábamos antes de Zapatero con Pablo Iglesias, pero ha pasado... ha habido otro detalle en el que no nos hemos fijado, y es quién fue el presentador de Zapatero en esos cursos. Bueno, ese presentador era Santiago Jiménez, obviamente además, si esas clases magistrales que nos puedan dar tienen poca trascendencia, obviamente primero por las personas que van y después por las pocas reproducciones que tiene en Internet. En la reproducción que tiene subido en YouTube se ve como Santiago Jiménez es el presentador, ahí lo podemos ver. Él fue asesor del presidente Zapatero en sus años de gobierno y ahora también es jefe de gabinete del vicepresidente Pablo Iglesias. Entonces ahí volvemos a ver una vez más ese vínculo y esa relación entre ambos que preocupa bastante. Su madre también, Maite Martínez, es trabajadora de Televisión Española y sindicalista de Comisiones Obreras, y ambos, los dos, obviamente han alardeado de cómo les gusta Podemos, igual que lo ha hecho el expresidente Zapatero. Si es que cuando decimos que Zapatero se ha pasado a Podemos, es que
Pero eso Yo es no una sé qué realidad. más pruebas quieren, Pero se han vamos a pasado ver. él y sus exasesores. Vamos a ver, ahí tenemos al presidente Zapatero, no, obviamente no solo en unos cursos de Podemos, sino también en la universidad de Pablo Iglesias, en esa universidad que usa a su antojo, porque habrá que ver si otros foros se quieren realizar de esa manera, si en realidad lo pueden hacer como está usando Iglesias desde siempre, desde que está allí la Universidad Complutense. En fin, y antes de dejar de hablar de expolíticos socialistas, les vamos a contar otro asunto. Sí ha salido en algún medio, pero de una manera bastante discreta, y es la nueva empresa del exministro de Fomento socialista José Blanco, que ha fundado hace poquitos meses, a finales de 2019, una consultora de nombre Acento. Enseguida vamos a ver quién es el equipo de esta consultora, y en la que nos hemos interesado a raíz de que hace pocos días se incorporase el ex líder del Partido Popular en el País Vasco, Alfonso Alonso, que ya no ha sido cabeza de lista en las últimas elecciones. Aquí tienen al equipo: José Blanco, que es el CEO, Alfonso Alonso, que es el presidente, Antonio Hernando, otro ex socialista histórico, bueno, suponemos que seguirá siendo socialista, muy cercano a Pedro Sánchez, absolutamente afín, de hecho era el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados. Yo conozco incluso personalmente a varios de ellos. Antonio Hernando he podido compartir precisamente en Colombia en una observación electoral. Es una persona, de verdad, a pesar de que discrepamos mucho ideológicamente, que en el trato cercano es una persona encantadora, simpática, carismática. Pero es una realidad, es muy extraño esta consultora que pretenden realizar, que haya esas vinculaciones. Pues obviamente conocemos los vínculos profesionales por el Parlamento Europeo de Elena Valenciano y González Pons, porque además el hijo de Pons también participa de esta consultora, pero cuanto menos es muy extraño. Vemos también a Elena Valenciano, que es Senior Advisor. A la izquierda, Esteban González Guitart, que seguro que es un magnífico profesional, pero que es el hijo del eurodiputado popular, Esteban González Pons. No podemos dudar de las capacidades de algunos, no de todos, pero... Hombre, de algunos están probadas, más que las capacidades, las incapacidades. Bueno, ¿no? por eso, pero yo iba a lo positivo, María, que si no me voy a tener que poner la mascarilla, porque ya no puedo más con estos temas tan horribles que estamos tratando. Voy a intentar ser positivo y voy a pensar que esta consultora tiene unas ideas y una vocación maravillosa, que procurarán hacer el bien por todos y que no procurarán hacerse millonarios de muchas labores que puedan estar realizando. Eso es a lo que estaremos muy atentos. Pero si mientras los vemos en política, en debates o en el Congreso, discrepando muchísimo por temas ideológicos, ¿cómo pueden estar aquí ahora trabajando todos juntos? Es muy extraño. Cuanto menos es muy extraño. Yo creo que esto va a dar mucho que hablar y les deseo lo mejor a varios de los miembros que creo que son honestos, que participan de esa consultora, porque no creo que terminen bien. Bueno, esa consultora, Acento Asuntos Públicos, ha nacido con la vocación de asesorar a empresas privadas para mejorar su interacción con los agentes públicos. Y claro, es que esto ya a muchos nos suena a pillar subvenciones directamente, bueno, ¿no? pero Que es a lo que estaremos muy si atentos. Es una consultora de no políticos profesionales para poner en contacto empresarios para asuntos públicos, cuanto menos es extraño, y tienen prácticamente todo el panorama político copado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, los miembros que están allí. María, que procuraré ser lo más discreto posible en mis comentarios ahora, pero a mí aquí en el estómago estoy sintiendo una sensación un poco nauseabunda, cuando menos, porque no suena bien. No suena bien, y es muy triste que personas con esas capacidades se presten a estar en una página web con unos opositores políticos y también, sobre todo, con personas que tienen, como bien decías, que no lo quería decir yo, pues incapacidades manifiestas. Bueno, vamos a ser absolutamente objetivos. De momento simplemente vamos a contar esta información que hemos conocido objetivo y positivo, Por eso digo que nos vamos a mantener así. Lo que sí decimos, como tú decías, Manuel, estaremos muy atentos a cómo actúe y funcione a partir de ahora esta consultora. Por supuesto, pueden fundar la consultora, la empresa que les parezca. Lo que ya no veríamos también es que... Positivo, y como además conozco personalmente a algunos de ellos, yo les deseo lo mejor. No deja de ser extraño, les deseo lo mejor, porque no les va a salir bien. Un exministro socialista que ficha a un exministro del PP con el exportavoz socialista, el hijo de un eurodiputado popular, claro. Bueno, y habrá que ver con qué fondo se ha creado esa consultora, porque si está empezando a trabajar y ya tiene esas personas también nos han demostrado que otra cosa no, pero trabajar gratis no les gusta.
Cuando se pueda hacer trabajar, que tampoco me refiero ya solo a estar en un puesto, aunque sea con el nombre de Senior Advisor, que suena muy bien. Ya. Bueno, estaremos atentos a lo que haga Acento y se lo contaremos, por supuesto. Con acento. Sí. Y tenemos que hablar de Podemos. Este jueves se publicaba el diario El Mundo que Pablo Iglesias y su productora Fin podrían haber recibido presuntamente 9,3 millones de euros procedentes directamente de Irán. Aquí estamos viendo la portada del Mundo de este jueves. Irán inyectó 9,3 millones en 3 años a la productora de Iglesias. Vamos a recordar en este vídeo, por si algún espectador se perdió el programa el día anterior, el pasado jueves, vamos a contar qué era lo que contaba la noticia del Mundo y enseguida lo comentamos. Lo vamos a ver enseguida. Bueno, esa tiene mucho que ver también la consultora Neurona, porque a través de allí se canalizaron fondos que fueron recibiendo desde su fundación en el año 2011, aquí lo tengo para no equivocarme con los datos, que recibieron 15 millones para crear el partido. Después, para el 2012-2016, para la creación de toda su estructura territorial y de sedes, volvieron a recibir otra dotación económica que sin duda no encaja con la ley de financiación de partidos políticos. Salió, aquí hemos visto la portada del Mundo, en esta casa también se dijo en su momento, pero ni la Fiscalía ni ningún otro organismo intervino para denunciarlo y sobre todo para condenarlo. Yo creo que esa financiación en ese momento al Partido Popular creía que le podía interesar un partido que pudiera solapar un poco al Partido Socialista. Y como se ha demostrado siempre, estas ideas salen mal, salen muy mal, y no se pararon las cosas cuando se tenían que parar, porque no es solo el dinero que se recibió de Venezuela a través de Neurona, sino obviamente también a través de los iraníes, de la tiranía de Irán, por la televisión de Hispasat, ¿se llamaba? Hispan TV. Les decía a los espectadores que íbamos a ver el vídeo recordando lo que sabemos del caso. Me decían que no, y es porque los tiempos mandan, ya lo saben, tenemos que ir a la pausa. Aprovechen si quieren pasar a formar parte del club de amigos y nos llaman en estos 2 minutos, les van a responder, y si no, no se preocupen, no hace falta que vuelvan a llamar porque les devuelven la llamada entre esta tarde y mañana. Ninguna llamada se queda nunca sin atender. Nos pueden llamar al 916162464, nos pueden escribir también, si lo prefieren, a club@eltorotv.eu, o pueden entrar en nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com. 2 minutos menos incluso y estamos de vuelta. Hasta ahora. La empresa 360 Global Media ingresó al menos 9,3 millones de euros de otras empresas que recibían dinero directo del régimen iraní, según informa el diario El Mundo. La productora, que hace programas para Hispan TV como Fort Apache o La Tuerca, recibió 67 ingresos entre los años 2012 y 2015, según el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Con este método dificultaban la localización del origen de los fondos, unos ingresos que comenzaron siendo de importantes cantidades, alrededor del medio millón de euros, algunos de ellos, pero poco a poco fueron reduciendo la cuantía. En 2014 eran inferiores a 40.000, con el fin de evitar controles internacionales sobre blanqueo de capitales. La entidad bancaria más utilizada para las transferencias, 56 de las 67 totales, fue Emirates National Bank of Dubai, pero la procedencia del dinero es iraní. Las investigaciones del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, más conocido como SEBLAC, revelan que también hubo movimientos desde las cuentas de 360 Global Media a la cuenta del actual vicepresidente del Gobierno segundo, Pablo Iglesias. Nada más y nada menos que 23 transferencias por valor de 93.000 euros entre 2013 y 2015. Una tremenda contradicción la de Iglesias, que encontró financiación en un régimen que, entre otras cosas, pone a las mujeres por debajo del hombre y que no es tolerante con los homosexuales. Mira, la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. ¿Son contradicciones? Por supuesto que sí.
Bueno, y vaya si cabalgó las contradicciones, ¿no? Sí, es que de verdad que Todas. Que antes te decía lo de la mascarilla en broma, pero después de escuchar las cosas tan asquerosas que está diciendo y cómo reconoce que se puede aprovechar de la mentira de un régimen que viola los derechos de las mujeres, de los niños, de los derechos humanos en todos los sentidos, reconocerlo de esa forma, pero tan brutal, tan directa. Por eso decía antes, Vanessa lo expresaba, no se esconden, presumen de lo que están haciendo. Y aquí tenemos un entramado de la Fundación CEPS, de la consultora Neurona, actualmente de CELAC, que es el que la está dirigiendo, era el presentador de La Pizarra, que entrevista a Zapatero. Es que encima las conexiones y el círculo de Podemos, pues este círculo es bien pequeño, porque están todos allí en el ajo, pero yo creo que con unas consecuencias que a ellos que les gusta presuntamente llamar a estos temas de financiación, organización criminal, pues presuntamente, y poco tardaremos en quitar la palabra presunto, ya tienen mucho que ver ellos también. A mí me llama la atención como ayer, después de publicarse esta noticia, mucha gente la comentaba, ¿no?, en los comentarios. Bueno, es mentira, es mentira, es mentira. Es mentira porque lo dicen los votantes y se quedan. O sea, es que hay gente a la que le da igual las pruebas que le pongas en la cara. Y las personas que puedan tener acceso a esa información, o bien es por esta televisión, o bien es por Twitter, por ejemplo, ¿no?, que de momento sigue siendo algo semilibre que tenemos allí. Pero la realidad es que la inmensa mayoría de la población solo ve lo que se están en los informativos comunes y no salen estas cosas. No salen. Y hay mucha gente engañada, hay gente mala, hay gente engañada y hay gente que se deja llevar por la corriente. Pero la realidad es que todavía este partido tan nauseabundo, asqueroso, peligroso para los intereses de España tenga 30 y tantos diputados en el Congreso, asusta. Pero asusta 35. Por eso, porque controlan los medios. Sí, bueno, porque además atacan ferozmente a cualquier periodista. Y cualquier persona. Teníamos al vice la semana pasada que tuvo que venir a demostrar que no estaba escondido en ningún sitio, que ojo, que van a ir. Ayer también lo publicaba en sus redes sociales, que van contra él. No es ningún secreto, pero ¿a cuántos? A Negre, a Inda, a nosotros cualquier día, por denunciar las cosas como son, con pruebas, pero mientras tanto ellos alardean de recibir intereses y dinero de organizaciones que sí que son criminales y que además son manifiestos. Pero si él mismo reconoce no solo su vinculación con Irán, sino también lo que Irán está realizando, porque si ideológicamente es afín, pero está tan ciego que lo ve, pues como pueda ser con Cuba o con Venezuela, pero ahí en ese vídeo estaba reconociendo las violaciones a los derechos de las mujeres, mientras su compañera sentimental está en ese ministerio tan bonito que tenemos al final de la Gran Vía. Desde luego. Por cierto, hablando de periodistas, enseguida va a estar con nosotros María Montero de Confilegal, nos contará todas las últimas horas que se conozcan sobre el caso Dina, pero este jueves, La Última Hora, esa web que dirige Dina Busselham, ex asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, que ha sido cargo de Podemos durante muchos años y desde hace unos pocos meses ya no lo es, sino que se dedica a dirigir esta web que se financia en parte con las donaciones de miembros de Podemos, el propio Pablo Iglesias pedía que así lo hiciesen, anunciaba a bombo y platillo que iba a publicar una información muy relevante sobre el líder de Vox, Santiago Abascal. Suponemos que como ayer, bueno, pues se generó mucho revuelo incluso en los medios tradicionales con la portada del Mundo informando de que presuntamente la productora de Pablo Iglesias habría sido regada con 9,3 millones de euros procedentes de Irán, pues ella contraatacaba y decía que iba a publicar una información muy relevante sobre Abascal. Si leemos la noticia, que ya la pueden leer, ya está publicada, nos encontramos, esta es la crítica que ha hecho Luis Gestoso, diputado de Vox. Lo que hace Unidas Pandemias en este nivel es mandar un recado de matón mafioso intolerable a Santiago Abascal. Bueno, sí, básicamente es eso. A ver si podemos ver la web La Última Hora. Lo que han hecho es efectivamente decir entre qué dos calles vive Santiago Abascal. El artículo se titula algo así. Yo es que no entro en La Última Hora ni en que me den dinero. Contra Santiago Abascal y contra el rey. Claro. Juan Carlos, ¿no? Claro, pero esas dos estrategias para empezar a sacar esa bomba de humo. El titular era algo como la vida de lujos de Santiago Abascal o algo así. Lo que decían es que vive en una casa entre dos calles, efectivamente, para que la gente pueda ir a escrachearle, y que está cerca
del diario El Mundo, su casa. La gran información, la gran exclusiva era esa, que Abascal vive entre 2 calles cerca de Unidad Editorial El Mundo, y dice en diario que siente gran simpatía por Vox. Pues yo creo que tampoco, porque vamos a ver, El Mundo no será el medio que más se ha mostrado, al revés, han sacado cantidad de titulares que han perjudicado la formación de Abascal, pero es una vez más, ¿quién son ellos? Primero, eso es condenable y completamente intolerable para cualquiera, pero además, Pablo Iglesias, el marqués que tenemos en Galapagar, pero ir contra Santiago Abascal, que no han podido, pero si en Estados Unidos les pasa similar. Llevan 4 años intentando sacar 1000 cosas de Donald Trump, ha sido imposible. Y aquí van todos los días intentando con lupa y con microscopio cargarse a Vox. Y no han podido realmente. Obviamente todos cometeremos errores en nuestra trayectoria, procuraremos que sean lo más pequeños posibles, pero ni aún así han podido acabar con la formación y luego ya querrán ilegalizarla por cualquier comentario que puedan hacer cuando ellos, un día sí y otro también, dejan la Constitución española por los suelos. Voy a saludar ya en la mesa a María Montero. María, bienvenida. Un placer, como siempre. Qué alegría, María. No sé si has podido ver esta información que publica a la última hora, la web que dirige Dina Busselham, en la que apunta, sin dar la dirección exacta, pero cuenta exactamente dónde vive el líder de Vox, Santiago Abascal. Sí, estaba siguiendo el programa. Desde luego me parece absolutamente lamentable que hagan esto y además señalar a cargos públicos que además se pone en una indefensión importante, ¿no? Señalar el domicilio privado de alguien cuando además la Constitución defiende que el domicilio, ¿no?, es inviolable para cualquier persona y desde luego pues espero que se tomen las medidas adecuadas. Podemos y que en caso de pasar una desgracia también tendrán consecuencias. Exactamente, podemos o no coincidir con un partido político, con un líder, pero Vox está haciendo su trabajo democráticamente, igual que cualquier otro partido que tiene representación, que ha alcanzado un número importante de votos en las últimas elecciones. Esos 52 escaños se los han ganado a pulso y es lo que hay, le guste a quien le guste o a quien no le guste. Pero vamos a ver, incluso repetía, son condenables y no pueden pasar a ninguna tendencia política o a ningún líder que nos esté representando, aunque no nos guste. Pero yo no he visto a nadie en Galapagar deseando la muerte a Pablo Iglesias, a Irene Montero, queriéndoles quemar con el tiro en la nuca. O sea, son acusaciones gravísimas, horribles, y que solo viene de un sector político que además Podemos le está echando más gasolina todos los días. Bueno, está claro que cuando Pablo Iglesias dijo que los scratches en su casa pues no le gustaban porque luego se repetirían en casa de Abascal o en casa de Ayuso, estaba señalando, ¿no? A nadie se nos escapa que lo que estaba era diciendo a quién había que ir a escrachear, con lo cual me imagino que si ahora Dina da la dirección de Santiago Abascal es para que vayan a escrachearlo esta misma tarde, ¿no? No para otra cosa. Se entiende que Dina debe estar muy enfadada por todo el trabajo también jurídico de denuncia que está haciendo Vox en la formación de Santiago Abascal. Vox realmente se caracteriza por un partido que dentro de la democracia también ha cogido una vertiente de poner denuncias en las fiscalías, en este caso en la Fiscalía Anticorrupción por el caso Dina, pero no solamente por esto, ¿no?, sino también Vox inició el proceso con su denuncia y sin Vox no hubiera habido proceso, seguramente no sabremos nunca qué hubiera pasado, pero que es decir que es una formación que también que se caracteriza por acudir a los tribunales cuando lo consideran necesario y bueno, está en su legítimo derecho también ejercer una denuncia contra, aunque a Dina no le guste, ¿no?, en el caso Dina o Pablo Iglesias ya como lo llamamos, y yo creo que este enfado que puede tener ella, que se les está desmontando cada día lo que va ocurriendo, pues seguramente es una manera a lo mejor de presuntamente de represaliar a una formación política que está actuando democráticamente en este caso. Cuando además es que Podemos se ha personado como acusación en causas de corrupción, o sea que, ¿no? Sí, como que para ellos es válido y para los demás no es válido, ¿no? Cuando las reglas de la democracia para ellos sí valen y para los otros partidos no, en este caso, ¿no? De hecho, bueno, Vox también tendría su derecho a ejercer acusación popular si hubiera querido, si quisiera en la causa Dina, o sea que no descartemos que cualquier otro partido, Vox o cualquier otra asociación también se pueda personar, es decir, es legítimamente correcto. María, tú publicas hoy en Confilegal, lo pueden leer ya todos los espectadores, una información, bueno, mezclas la columna de opinión con muchísimos datos, muy interesante porque haces un repaso cronológico de la carrera del fiscal Ignacio Estampa, lo has titulado Lo esencial es invisible a los ojos en el caso Tándem, y además de repasar esa carrera con luces y sombras que se está investigando, tú lo contabas ayer,
bueno, pues ahondas también en lo que adelantaste este jueves, y es cómo habría que resolver de alguna manera pues algunos asuntos de la Fiscalía, ¿no? No me está saliendo la palabra, me está saliendo convenio, y es estatuto, de los fiscales. Sí. Sí, apuntamos en el artículo de hoy que andábamos, lo avanzamos en tu programa y ahondamos hoy con datos contrastados y datos públicos. Además, el Estatuto de los Fiscales reconoce el artículo 7 sobre la imparcialidad y la objetividad que se presuponía un fiscal, pero claro, hoy lo que contamos, que son datos públicos, si la propia mujer de Ignacio Estampa, o al menos en esa época cuando era fiscal del caso Unión, en Lanzarote, donde se investigaba al Ayuntamiento de Arrecife, ¿no? Nada más y nada menos por presunta corrupción entre políticos y empresarios, donde algunos han acabado condenados y todavía el caso Unión está sustanciándose en los tribunales en la actualidad. El fiscal Estampa, que empieza a llamársele fiscal estrella, ¿no? Por el caso Unión, y sin embargo pues el ayuntamiento objeto de investigación por el fiscal Estampa, el ayuntamiento de Arrecife, su propia mujer es contratada con la firma del alcalde. En ese momento, bueno, pues al menos podríamos hablar de ética. Si eres un auxiliar administrativo, estás casada con el fiscal Estampa, que investiga el propio ayuntamiento donde trabajas, bueno, pues nosotros hemos apuntado esta documentación también en las últimas horas a la Fiscalía Superior de Madrid y a la Fiscalía General del Estado, y queremos que se abra la investigación si hubo una presunta connivencia a la hora de esta contratación entre el alcalde, el ayuntamiento, investiga el propio fiscal y su mujer, si en algún momento presuntamente se hubiera dado revelación de secretos, porque claro, si los dos trabajan de cara al mismo ayuntamiento, uno como fiscal en una investigación y ella como auxiliar administrativo, bueno, pues podrían haber pasado una serie de cosas que estamos simplemente dejando caer, y que realmente sea la Fiscalía la que se encargue de abrir una investigación, una nueva investigación que estamos pidiendo en este caso, y que algo que fue un escándalo en su día, Lanzarote, no queríamos dejarlo pasar, porque además este tema no pasó de puntillas ante el comité de empresa del propio ayuntamiento de Arrecife, donde pusieron el dedo, ¿no? Ahí apuntaron a la diana en relación a que esas listas se habían aportado más tarde por el propio ayuntamiento, listas de contratación. Había quejas en ese sentido, y también la propia sindicato Comisiones Obreras en un pleno municipal denunciaba contrataciones a dedo, lo decían ahí en un marco muy amplio, pero en esa lista casualmente iba la mujer también del fiscal Estampa, con lo cual, bueno, pues lo anunciamos más esta información como datos objetivos, públicos, que están a la vista de los ciudadanos, en una columna de opinión, porque noticia que su mujer sea contratada por un ayuntamiento, pues no sería, pero sí realmente un poco el marco que rodea a todo este escenario del caso Unión. Hombre, sí sería noticia por lo que tú cuentas, ¿no? Porque no, claro, es que no es que él sea un fiscal, no, es que está investigando al propio ayuntamiento, entonces, claro, luego hay que probar las cosas, y para eso recurrís a Fiscalía para que se abra una investigación. Eso es. Pero es que, claro, cuando las cosas tienen mala pinta y... ¿No, Manuel? No sé qué opinas. Yo es que no me queda otra que felicitarte, porque cada vez que vienes a hablarnos de los casos que tenemos, nos abres más los ojos, y no salen en otros medios que no sea este, Confilegal, y los que se van replicando después, obviamente, pero que van a contracorriente o a remolque de las exclusivas que nos das aquí. Yo creo que tendrá que tener la importancia en los tribunales y sobre todo las consecuencias penales que les corresponden. Eso es lo que esperamos, pero en este gobierno, que cada vez tenemos más jueces, más relaciones personales con esa Fiscalía, pues obviamente que es el patio de su casa, el patio trasero de la casa de Pedro Sánchez de la Moncloa y de Galapagar. ¿Qué nos podemos esperar? Sí, muchas gracias. Tener esa denuncia bien estructurada como la que llevas, de verdad, felicidades. Yo como abogado también, personas como tú nos sirven de ejemplo. Muchísimas gracias, y además aquí en esta casa, como le digo a María muchas veces, es un placer poder contar esto con esa tranquilidad y con esa transparencia. Libertad, y esa transparencia de poder decir lo que quieras, igual que todos. Lo que no deja de ser impresionante es que nos tengamos que enterar los españoles de que, bueno, un fiscal puede compartir una amistad íntima, pueden pasarse mensajes, puede compartir información con una abogada de una causa que está llevando él, porque ni están casados ni son pareja de hecho y por lo tanto han convivido un año. Claro, cuando tú, María, nos explicas esto, nos quedamos, que decimos, pero ¿cómo puede ser esto? No sé, como decíamos la semana pasada, pero ¿cómo puede
puede ser que los funcionarios de prisiones tengan también un estatuto preconstitucional. Bueno, pues es que esto suena también preconstitucional, ¿no? Y que tengas que ser tú, que eres periodista y eres jurista, la que lo tenga que contar, porque los españoles estamos un poco a verlas venir. Es que no sé cómo ningún grupo político ha recogido el guante de lo que tú has iniciado. Espero que lo hagan, ¿no? Todavía tienen tiempo. Sí, pero claro que no se puede hacer nada porque no se han casado. Estampa y es Marta que creo, Flor. María, que deberíamos de cambiar de vez en cuando a hacer 2 secciones en Redacción Abierta y otra que sea de corazón. Y entonces vamos analizando de verdad esas relaciones íntimas. A mí me dan ganas también de cambiarme hasta de idea política este paso, ¿no? Porque les va súper bien. Sí, porque todo se consiente. Claro, en la izquierda claro. el nepotismo no importa, ellos pueden decir que Ana Botella solamente fue alcaldesa por ser mujer de, pero no se puede cuestionar la carrera política de Irene Montero, la doble vara. Una auténtica barbaridad. Sí, el debate que se está abriendo, que empezamos, fijaos, ¿no?, con unos chats, ¿no?, de conversaciones donde Marta Flor hablaba de planes de boda con el fiscal Estampa, lo dijera en serio o en broma, pero ahí están, los hemos publicado, ¿no? Y empezamos por unos chats y mira dónde hemos llegado, abrir un debate social, como estáis contando aquí, respecto al estatuto de los fiscales, que no sé qué opinas también como abogado, pero que se ha quedado como antidiluviano, ¿no?, como decía María. Bueno, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, si no vives con un fiscal, no estás casada o no tienes una relación de convivencia reconocida, pues no pasa nada? ¿Y a quién le interesa reformar eso? Esa es la pregunta del millón. Por eso a nadie. A los que están allí, a nadie. A nosotros como ciudadanos de este país, claro que sí. Pero ¿quién lo sabe? Pues nosotros que estamos como abogados pues viendo este tipo de causas, pero el resto de las personas de otros gremios o de otras tendencias no lo conocen. Y que nos gustaría también, como decía María, que algún partido tuviera esa valentía, ¿no?, estuviera a la vanguardia de abrir este debate en el Congreso de los Diputados y poder modificar pues normas que luego están chocando con el día a día, lo que estamos viendo ahora. Bueno, pues se nos va acotando el espacio de contar cosas o de denunciar o de actuación, porque las leyes que tenemos no nos dejan ir más allá, que es una auténtica lástima. De hecho, con Javier Nar también, que está eurodiputado en Bruselas, que tenemos también mucha relación con él, que ha sido ponente recientemente en la ley que protege a los denunciantes de corrupción. Pues fíjate lo que nos contaba tan grave, que se aprueba una ley, ¿no?, una ley importante en Europa para defender a denunciantes de corrupción, pero que España todavía no ha hecho la transposición de esta ley y por tanto pues casos sangrantes como la denuncia de UGT Andalucía, ¿no?, interpuesta por Roberto Macías en su día a través de medios de comunicación, que lo dio a conocer, decía porque no me fiaba del todo de la justicia, pues lo compartí con medios de comunicación y ha sido pues imputado, ¿no?, y se le piden 4 años de cárcel y en fin, que esto es una auténtica, de verdad que cuando si estuviéramos en otro país europeo con esa transposición que nos cuenta Javier Nar, pues a lo mejor estaba protegido, está contando algo que es muy importante en un medio de comunicación y que no tiene por qué sentarse en un banquillo un denunciante de corrupción en España, ¿no? No son reformas urgentes y necesarias, pero que sí tienen que pasar y obviamente, según nuestro sistema, tiene que ser así por el Congreso de los Diputados. Jamás va a suceder, por lo menos en los próximos años, igual que con la ley electoral o muchas otras que están completamente caducas y que lo único que hacen es lastrarnos como nación. Pero no podemos esperar que, mucho menos este gobierno social asqueroso, porque yo creo que lo de comunista le sobra, social asqueroso, aún hay algún socialista digno, pero el resto no, vaya a reformarlos, y lo que quieren es usar la justicia a su antojo en todas las naciones que son homólogas a las ideas que ellos tienen, pero es que además no es que solo piensen como ellos, han sido financiados, entrenados, educados, siguen teniendo esos vínculos como Irene Montero, que está en ese grupo con ellos, y es porque no puede estar tampoco Pablo Iglesias, y toda la banda. Gracias a Dios tenemos personas que lo denuncian en América como Vanessa Vallejo, pero la importancia que tiene, y que muchas veces no miramos tanto a América porque lo vemos lejos, pero toda la línea ideológica de financiación y todo lo que nos ha traído para esta desgracia de España, además de la moción de censura de Mariano Rajoy mientras estaba en ese restaurante y el bolso en su escaño, es lo que tenemos, y es lo que tenemos por no frenarlo, por no mirar más allá de nuestras fronteras. Sí, que en este caso también lo que apuntas, ¿no?, de esas financiaciones que llegan de otros países, que como pasa con la productora, ¿no?, de Pablo Iglesias, que se está destapando más información en estos días, esa falta de control, o aunque hubiera una alerta antiblanqueo, ni siquiera eso ha servido para a lo mejor hacer una investigación más a fondo. A lo mejor lo desconocemos, pero desde luego a lo mejor un ciudadano que tiene una productora y que no tiene ese poder como Pablo Iglesias, le da una alerta antiblanqueo y pasa algo, se abre una investigación o es denunciado. Sin embargo, bueno, pues en este caso, a pesar de las alertas, él ha seguido su
su camino y parece que no pasa nada. Y yo sí que he visto en algunos casos de algunas productoras en Canarias, que tenemos sentencias judiciales además, cómo se va haciendo el levantamiento de velo por parte de los juzgados, del juez, y se van destapando qué testaferros están detrás de cada productora y de cada empresa, con lo cual no es imposible judicialmente hablando destapar la productora de Paralisas, como pasa en otras ocasiones en otros procesos judiciales. Y que tienen que de verdad atreverse, muchísimos tienen un valor increíble y una preparación más allá de cualquiera de los que podamos dar ahora aquí, pero si tienen esas presiones tan fuertes, ¿quién se va a atrever a ir contra ya este sistema tan represivo que estamos empezando a tener? Lo hemos visto la otro día, estábamos aquí juntos también con Alvise, es un sistema represivo. Sí, sí, sí. Sobre todo supongo que se podrá ver dónde fue el dinero, María, ¿no? Porque al final, como nos explicaba Josep María Francas, si Irán da 9,3 millones de euros a una productora española para que haga una serie de programas malos, pues bueno, pues sabrán en qué se gastan su dinero, nos parecerá mejor o peor recibir dinero del régimen iraní, pero no es ningún delito. Pero supongo que ese dinero se puede rastrear, ¿no? Y ver si ha servido para efectivamente que exista una presunta caja B, para financiar una nueva formación que en 2012 no existía. Pero en 2014, 2016, cuando se seguían recibiendo pagos pequeñitos, sí que existía. Porque es que 9,3 millones de euros tienen que dejar algún rastro, es que es una cantidad de dinero muy importante, ¿no? Muy importante, y que además, aparte del sueldo que en este caso tiene el vicepresidente segundo del gobierno, pero habría que ver presuntos sobresueldos, declaraciones de renta, y él que ha hablado tanto, ¿no?, de Amancio Ortega, que lo ha puesto siempre en el punto de mira, y sin embargo pues él está también autofinanciándose con una productora. Es decir, que yo creo que quizá esas denuncias que ha hecho injustamente contra este empresario, o ponerle en el punto de mira, ¿no?, por decirlo de alguna manera, quizá era para tapar su propia cortina de humo, ¿no?, sobre sus actividades económicas o financieras, ¿no?, desviar la atención sobre sí mismo, ¿no? Pero denunciar corrupción en este país además sale muy caro. Un ejemplo es la novia de Jordi Pujol Jr., como ha estado 10 años perseguida y hasta ahora no se ha abierto la causa. Y ha tenido muchísimos problemas, nadie le ha apoyado, ningún partido, ninguna institución. Y es un ejemplo que denunciar los atropellos que están pasando ahora desde estos últimos 2 años de una forma muchísimo más fuerte cuesta carísimo. Y también cuesta caro dentro del sistema judicial, siguiendo al hilo también del caso Dina. Nosotros aquí también hemos contado lo que es el informe de la jueza Barrancos, que estaba también metido, como decimos en Canarias, en una gaveta, hasta que le hemos vuelto a revivir y a publicar aquí, que nunca había visto la luz en los medios de comunicación. Y cómo está el sistema judicial, que siempre se quejan de que no tienen medios suficientes, de que se incorporen más fondos. Bueno, esto lo puedo compartir ampliamente, y el colapso que tiene nuestro sistema judicial, que tú como abogado conoces bien el tema. Ahora, que lo que ella describe, que tiene que ver con el caso Unión, cuando Estampa era fiscal, de tener sin foliar miles de folios, documentos de la UCO, de la Guardia Civil, grabaciones, CDs, es decir, que por una parte se quejan de lo mal que está el sistema por falta de medios, clarísimo, pero por otro lado tenemos juezas también valientes, como fue Lucía Barrancos, decir, bueno, voy a hacer un informe detallado, y además lo remitió a la Fiscalía Superior de Canarias, en este caso llegó al Consejo General del Poder Judicial. Y hay otro dato también que nosotros, esto ya es pues para abrir también otra opinión, ¿no?, una pregunta a los ciudadanos, pero ¿por qué el fiscal Estampa fue premiado trayéndoselo aquí a Madrid para el caso Tandem, cuando realmente dejaba a sus espaldas miles de hojas sin foliar y unos expedientes de 64 tomos, imagínate, de 30.000 folios, la mitad de los 30 tomos aproximadamente, totalmente desordenados, ¿no? Esto es concebible en un sistema de derecho, cuando las defensas pedían datos y tampoco se los daban. O sea, que ahí ha habido una serie de tropelías, como denuncia esta jueza, y sin embargo, fíjate, luego es premiado y se le trae aquí con el caso Tandem, ¿no? Yo pregunto, ¿cómo está Tandem? ¿Están foliadas las hojas? ¿Está todo ordenado? Porque también podemos extrapolar esa pregunta al caso Tandem, ¿no? Y a pesar de eso tenemos una justicia muy buena en España, comparada también a la de otros muchos países en nuestro entorno, pero nos vamos a tener que acostumbrar a que esto va a ser más común de lo que nos esperábamos, ¿no? Pero tenemos que estar ahí alerta. Yo por eso de verdad no me canso de seguir la trayectoria con Filegal y las sorpresas que nos das allí. Muchas gracias. Y que traemos más sorpresas. Con María se lo digo Eso muchas te iba a veces. decir, la semana que viene va a ser fundamental. Adelantábamos este miércoles que el próximo día 29 va a declarar el ex jefe jurídico de Podemos, Calvente. Esa es la clave, ¿no? Ahora en el caso. Es que la semana que viene va a traer novedades muy fundamentales en este caso. Sí, de hecho, una de las cosas, aparte de las denuncias que le hacen su Burofax sobre la mala praxis jurídica, ¿no?, de Marta Flor, que eso lo va a acreditar
desacreditando. Hay otro dato también que me llama fundamentalmente la atención que él relata en este burofax, y es que también, claro, lógicamente, aparte del sistema informatizado que Podemos tiene de sus causas jurídicas, pero claro, también tienen los documentos que van llegando y que están en cajas. Es decir, también presuntamente alguien podría haber accedido a esas cajas, a esos documentos, porque recordamos que todo ese burofax viene en respuesta a que Alberto Rodríguez, diputado de Canarias, le pide acceder a causas judiciales y le da la negativa a José Manuel Calvente por protección de datos. Es decir, que dentro del propio partido, de la propia cúpula, querían acceder a documentos judiciales que no podían acceder y que José Manuel Calvente ahí le corta, le frena el seco y le dice: te eso nada, que yo soy el que lleva aquí la protección de datos y no puedes hacer eso, por una parte. Por otra parte, sabemos que se estaba investigando ya dentro del partido presuntos sobresueldos, la adjudicación de las obras y de la página web que la activan rápidamente porque estaban también con temas de obras, adjudicaciones, en fin, una serie de cosas que él va enumerando y que eso también habría que investigarlo, y que Podemos, pues ahí tiene un problema de transparencia, no solamente ya de cara a los ciudadanos, que es evidente ya, sino de cara a su propio partido, su propia cúpula. Entre ellos hay luchas de poderes, pero también a sus propios militantes de base, ¿no?, que están enfadados. La maniobra política está claro que no fue muy inteligente por dos cosas. Lo que tú ya has contado aquí, que es que si Dina no va con su tarjeta no hay caso. Ahora no sé si podría retirar la denuncia, pero bueno, quedaría demostrado que habían mentido, ¿no? Que esa ya SIM, que cansa ya hablar de eso, pero que fue borrada de una forma profesional. Ahora os voy a preguntar por eso también, sí, porque es que se han publicado informaciones contradictorias sobre la tarjeta. Contamos la última hora este jueves, pero luego hemos ido conociendo más cosas de lo que había informado la empresa de Gales. Ahora llegamos a eso. Pero el otro punto de la estrategia poco inteligente, la estrategia política para presentarse como víctimas de las cloacas, es que en el momento en que tú denuncias a un abogado para defenderse, puede violar el secreto profesional. Cuando tú le obligas a defenderse, si Marta Flor no denuncia a Calvente, Calvente nunca podría haber ido delante de un juez a contar lo que conoce de Podemos, ¿no? Sí, es una buena conclusión, ¿no?, lo que estás contando, porque si ella no hubiera cometido ese error profesional de denunciar a Calvente por un acoso sexual y laboral que ha quedado totalmente desmantelado. Exactamente. Por otro lado, si no hubieran aportado esa tarjeta, no habría prueba, porque realmente ellos podrían haber, pues eso, como hemos comentado alguna vez, tirado esa tarjeta. De hecho, fuentes de Podemos nos dicen: ¿y por qué presentar la tarjeta? Si lo fácil hubiera sido destruir directamente la prueba y no habría caso, ¿no? O al menos no habría ese peligro, ¿no?, de una posible imputación del propio vicepresidente segundo. O sea, es que es algo surrealista lo que han hecho en el propio partido, ¿no? Y por otra parte, pues la impunidad con la que han actuado de, bueno, pues se veía un poquito, luego ya no se vio, luego se estropeó. Pero además hay otra cosa que llama la atención, y es por qué la pareja de Dina Bolsenham, Ricardo Saferreira, es el que envía la tarjeta a ser, bueno, pues tratar de recuperar el contenido a Gales. ¿Por qué no lo hace la propia propietaria de la tarjeta? Eso también llama la atención, porque tiene que ser tu marido o tu pareja y no eres tú misma la que te encargas de gestionar tu propia información de tu teléfono móvil, ¿no? También es como un poco extraño, ¿no? Por cierto, la última hora del caso es que hace un poquito menos de 2 horas la mesa del Congreso ha vuelto a vetar la comparecencia del vicepresidente Pablo Iglesias en sede parlamentaria para explicar este caso, con lo cual luego cuando nos dicen que van a crear comisiones de las cloacas, bueno, podían empezar por ellos mismos, porque se están tapando. Lo que están haciendo es tapar a Pablo Iglesias, que no se le pueda ni preguntar, ¿no? Sin lugar a dudas, vuelvo a repetir, si no fuera por la gravedad que tiene y porque son personas que están en este gobierno, suena más a programa del corazón que a debate político. Pero la tarjeta, obviamente, además, si fuera el teléfono completo, pero ¿quién manipula la SIM? Hoy en día, además, sacar la tarjeta SIM es complicadísimo de un teléfono. Y mucho menos que además no desaparecieron los datos porque casualmente se te cae la SIM a un microondas y eso desaparece. No, o sea, se está demostrando que fue borrada de una forma profesional y además en un país como Gales, ¿verdad? Si no lo recuerdo mal. Es muy extraño todo. Sí, ¿qué sabemos de la tarjeta? Porque se ha publicado, por un lado, que la empresa la recibe intacta pero inaccesible, y por otro que había sido parcialmente quemada. Una cosa no es compatible con la otra. Si está intacta pero inaccesible, no está parcialmente quemada, ¿no?
Sí. O cómo se quema que no se nota. Sí, o que incluso una parte del borde de la tarjeta, ¿no? Una zona un poco de plástico, decía el leído en algún medio también que podía estar a lo mejor parcialmente dañado. El informe, ¿no?, de esta empresa de Gales de 40 hojas, al parecer, dice que al final no se podía recuperar el contenido. En fin, ahí sigue habiendo una serie de contradicciones, pero aparte de la empresa, realmente yo me quedaría con las declaraciones de Dina, que al principio dijo que no podía ceder, luego que accedió un poco, luego que no, y además ese intento de exculpación del propio vicepresidente segundo con una carta a la Audiencia Nacional al juez que nadie le había pedido. Yo creo que han cometido una serie de errores procesales en cadena y que al final esto se puede volver contra ellos pues por esas versiones contradictorias. Y en esa versión contradictoria la pareja de Dina decía que fueron los dos móviles sustraídos, el suyo también, pero él no puso denuncia. Sí, también es otro dato que llama la atención en el audio también de la Audiencia Nacional de Declaración, también de la pareja de Dina, de Ricardo Saferreira. Él contaba que en el abrigo de él llevaba todos los enseres personales de ella, ¿no? Las llaves, el teléfono, sus cosas, que lo único que no les habían robado eran las llaves del coche porque las llevaba con él mismo, pero que realmente... Es un poco una historia, parece un poco prefabricada, aunque es lo que ellos han declarado a la Audiencia Nacional, nos tenemos que agarrar con su testimonio, pero tampoco es muy usual que tu pareja lleve en el abrigo tus cosas. Las mujeres siempre llevamos algún bolsito, algún detallito, ¿no? Es extraño, ¿no? Por lo menos no usual, vaya, no al uso, ¿no? Hay muchas feministas que no llevan bolso ahora tampoco. O que le ponen el bolso al hombre, tampoco lo sabemos. Es menos feminista llevar un novio que te lleve las cosas, por eso, llevar un bolso. Que esto es un capítulo más de esos derechos de la mujer que vemos ya desde la pareja Iglesias Montero. Y que también hay otro dato interesante, lo apuntaba también el comisario Villarejo, que estoy segura que va siguiendo, ¿no?, todo lo que vaya saliendo, pero son noticias relevantes para su caso, obviamente, y que él decía, ¿no?, que podría también desviarse un poco, ¿no?, estar hablando de la tarjeta de Dina sobre cosas realmente importantes que pueden estar detrás de este tema, o a lo mejor cualquier otro tipo de contenido que podía haber en ese teléfono y que igual sería más relevante que las informaciones o las fotos, a lo mejor un poco comprometidas, íntimas, ¿no?, como se han calificado de Dina, pero entiendo que estamos dando la diana, como dices, de alguna manera, porque la opinión pública sí que está pendiente de este caso. Hay al Congreso de los Diputados que es lo importante, y por otro lado, pues que no se tape nada lo que esté pasando, ¿no? Creo que los medios de comunicación aquí hacemos un papel importante de destapar todo lo que podamos. Es el momento de contarlo y de poner, bueno, pues ahí en tela de juicio, ¿no?, a un partido como Podemos que quería ser como el vanguardista. En el caso Tandem se ha quedado, pues la verdad que me parece que quiere salir por la puerta de atrás, ¿no?, que no le viene bien lo que está pasando, ¿no? O sea, la semana que viene, atentos por un lado a Calvente, María, no va a declarar ante García Castellón, ¿no? Esto hay que aclararlo, no es el juez García Castellón. No, es primera instancia donde se está sustanciando esta denuncia que él interpone ante la Guardia Civil sobre esas presuntas irregularidades económicas, y además fuentes cercanas a él nos dicen que hay que especificar que no es contra el partido, para también bueno, pues corregir algún titular que hemos visto por ahí, sino contra miembros del partido concreto, porque claro, no denuncia a Podemos, sino denuncia a miembros del partido que son los que tienen que ver con esas irregularidades o presuntas irregularidades en cuentas y lo que estuviera pasando ahí. Pero es verdad que miembros del partido que ya estaban investigando este tema dentro del partido y que no le caía muy bien a la cúpula en ese momento. Bueno, ¿y podría llegar al juez García Castellón la declaración de Calvente? Yo creo que debería estar citado ya a la Audiencia Nacional José Manuel Calvente con toda la información que debe tener, no solo el burofax, sino todos los volcados de los teléfonos, de todos los chats de Podemos en los que él participa, y creo que va a ser, es y ha sido siempre un hombre clave. ¿Podría subir esto a la Audiencia Nacional? Bueno, pues eso ya es una cuestión procesal, no sabría contestarte en este momento. Desde luego podría subir perfectamente, porque todo tiene que estar relacionado. Depende, ¿no?, de la trascendencia que pueda tener jurídicamente hablando. Ahora, que está claro que Calvente es un hombre valiente también, que da un paso al frente y que está demostrando que nada ni nadie le va a chantar. No sé si tendrá presiones o no, la verdad que esto lo desconozco, pero desde luego tiene que seguir adelante. Ya ha empezado una carrera que no puede, un tren que ha cogido del que no se puede bajar ahora. De momento al Congreso no va a llegar. Y desde luego si lo tiene que permitir la mesa no va a llegar nunca en esta legislatura, ¿no?, porque tienen además una mayoría amplísima los partidos de izquierdas. O sea que
no le veremos porque no será pública la declaración, pero veremos al vicepresidente declarar en sede judicial, pero en el Congreso ¿se va a librar de explicarlo, María? Porque no hay otro mecanismo, claro. Por el mecanismo efectivamente del Congreso, mientras sigan vetando esa comparecencia, pues no va a ser posible. Ahora sí, se acabará imputando en el Tribunal Supremo, desde luego debería. Ahí sí que sería muy difícil que se librara de explicaciones en el Congreso de los Diputados. Eso todavía está por ver qué es lo que va a pasar, pero bueno, responsabilidades políticas tiene evidentemente porque está como partido Podemos, no como particular, porque Podemos es el que está personado en el caso Tandem. Recordamos que no es como Pablo Iglesias personal, sino como partido. Lo que pasa es que ellos son muy hábiles en decir, bueno, cuando me interesa es personal y cuando me interesa es partido, ¿no? Hay esa bicefalia, esa disociación que van creando, pero que a los ciudadanos no los van a engañar más. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, desgraciadamente. María, te espero el lunes. Manuel, espero que nos veamos la Esta noche después del próxima gato semana. vuelvo a Zaragoza, que ahí estamos en una situación bien compleja. Es verdad, hoy presenta el gato al agua Julio Ariza. No se lo pierdan, que estará Manuel además. Feliz fin de semana.